Dolores Samper Ruiz. Yo nací, que ya no existe, en calle Barragán, que eso estaba, un cine que había que le decían Riarto, era por donde estaba ahora el Corte Inglés, o por ahí salía la plazuela San Pedro, en Málaga capital. Pues yo nací en octubre de 1930. El día no lo sé, sé que nací, que yo para mí, que mi madre siempre decía que había nacido en el 10 de octubre, el 10 del 30, pero estoy apuntada en el 30. Vamos a empezar hablando de su abuela por parte de madre. ¿Usted recuerda cómo se llamaba esa abuela? Sí, Antonia, se llamaba Antonia Leal, segundo apellido no sé, pero mi madre era Antonia Ruiz Leal, Antonia Leal. Esa mujer, ¿dónde nació? Pues nació allí, en la parte de Córdoba, en la Rambla, ella allí, y mi abuelo igual. Mi abuelo, el marido que era de campo. Pues vamos a hablar de la abuela. De la abuela. ¿La abuela sabía leer y escribir? No, la abuela no. ¿Usted la conoció personalmente, sí, la abuela? Sí. ¿A los 4 abuelos suyos los conoció? No he conocido nada más que por parte de mi abuelo, los 2 abuelos, por parte de mi madre, que los que son de Córdoba. Y por parte de mi padre, nada más que mi abuela, porque mi padre murió, tenía 7, muy joven. Bueno, entonces, su abuela por parte de madre, que usted me dice que no sabía leer ni escribir, ¿ella a qué se dedicó? Ella a la casa, a ayudar a la casa y ya está, y a los hijos que tenía, que tuvo 5 hijos. Tuvo 2 varones y 3 hembras. Pasó como mi madre. Eso es mi abuela, que también la de esa. Y ella en la casa, la abuela y mi abuelo en el campo. ¿La abuela esta era religiosa? Sí. Ellos vivían, aunque le decía la cadena, que eso existe todavía, que yo he ido 2 o 3 veces allí en la Rambla, al lado de una iglesia. Ellos vivían al lado de una iglesia, sí. ¿Eran muy religiosas? No, todos los días no. ¿Cómo era una cosa normal, pero decimos religiosa no. ¿Y ella tenía algún tipo de ideología política o no simpatizaba con algún partido político o un sindicato? No, de eso no, la antigua, de eso no. ¿Qué recuerda usted de su abuela? ¿Recuerda alguna conversación que tuviese usted con su abuela? No, porque yo era pequeña, mucha conversación no. Ellas se vinieron a Málaga, vinieron una vez porque mi madre se vino a Málaga y entonces vinieron ellos. Una vez me acuerdo, ellos estuvieron aquí en Málaga y estuvieron una temporadita y después ya se fueron. Cuando fueron la muerte de ellos, fui yo con mi madre a la Rambla, que yo ya era más mayorcita. En algún momento, porque se lo dijese su abuela o a lo mejor su madre, su padre le contó algo sobre la infancia de la abuela, ¿cómo fue? No. ¿O algún pasaje de la vida de ella? No. ¿Usted conoce algo? No, de eso no. De la vida de ellos no. Porque antiguamente a veces a mí no se hablaba tanto, no sabía tanto. Creo yo. Así como ahora preguntamos mucho y hablamos mucho, antiguamente no se hablaba tanto. Era más tabú en todo. ¿Cuántos hijos tuvo esta mujer? 5. Tuvo 3 hembras y 2 varones. El abuelo, el marido de mi abuela, sí. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Juan. Por eso mi hermano se llamaba Juan, porque antiguamente sabe que se ponían los nombres de los abuelos. Mi hermano, que ya ha muerto también, Angelito, se llamaba Juan por eso, se llamaba Juan Ruiz. El otro apellido es que no me acuerdo. ¿Este abuelo a qué se...? Al campo. ¿Dónde nació este abuelo? Tampoco, eso no lo sé yo. Dónde nacieron ellos no lo sé yo. No he tenido idea nunca de preguntar dónde ha sido, ni dónde... ¿Sabía leer y escribir el abuelo? Tampoco. En algún momento él le comentó que le hubiese gustado aprender a leer y escribir. Hombre, claro, lo antiguo le hubiera gustado, porque es todavía, en la época que estamos, hay personas que todavía no saben ni leer ni escribir, continuaban en aquellos tiempos, que nada más que eran chicos, ya estaban trabajando, guardando anteras, empezaron con los cuchinos, con eso, y después ya empezaba en el campo cuando tenía ya una milla que se podía mover, no podía ni al colegio. Entonces su abuelo se dedicó al campo. Al campo. ¿En concreto qué hacía al campo? Pues así, labrar la tierra. Luego ellos también en su casa tenían como un huertecito para la caza y esas cosas. Eso es lo que hacía. Otra cosa no hacía. ¿Él tenía tierra, el abuelo tenía tierra propia? No. Ellos nada más que trabajaban en el campo, pero de tierra no han tenido. Ni han tenido nunca nada. No. Entonces, ¿ellos qué hacían? ¿Alquilaban? Yo no sé cómo comía, yo no sé, ya cuando los hijos se pusieron mayores, como allí había cosas de artesanía,
la Rambla había muchas, pues entonces mi tío uno estaba, luego el otro ya se vino uno de ellos, que por eso fue un hijo de mi abuelo, una hija, se vino aquí a Málaga. Por eso mi madre conoció a mi padre en Málaga, porque ellos eran de la Rambla. Se vino aquí porque se colocó el marido de chofer. Y entonces ella trabajaba aquí, y al trabajar aquí se trajo a la mujer. Y ya, entonces por eso, ¿comprende? Pero vaya, de tierra ni nada de eso no. ¿Sabe usted si su abuelo tenía algún tipo de simpatía política, si él militaba en algún partido político o sindicato? No. ¿O era republicano o no? No. Es que antiguamente, vaya, me parece a mí, no sé. Éramos un analfabeto, entonces no. ¿Usted entonces llegó a conocer la casa de estos abuelos? Sí. De esto que le digo de mi madre, sí. ¿La casa que ellos vivían y allí murieron? ¿Aquí en Málaga o...? No, allí. Ellos aquí en Málaga no tenían casa. ¿Cómo era la casa que tenían ellos allí? Una casa muy humilde, una casa que todavía existe. Existe porque yo no hace tanto, ya sé, pero vaya, que fui a una excursión y fui a ver donde mis abuelos habían estado viviendo. Y está en que le dicen la Cadena, en la Rambla. En la casa, una casa de pobres. Humilde. ¿Dentro del pueblo o estaba fuera? No, dentro del pueblo, de la Rambla. Dentro del pueblo. Hacia la entrada está. Dentro del pueblo. Ellos han vivido allí siempre. ¿Tenía varias plantas o solo? No. Como una planta sola. Sí, no. ¿En esa casa había luz eléctrica? Sí. ¿De qué año estamos hablando? ¿El año...? Sí, había. 40? Lo primero, cuando yo fui, no había candí. Que es lo que se había en las casas. Candí. ¿Su primera visita qué fue? ¿Los años 40, los años 50? Pues seguramente fueran más del año 40, porque el año... Sí, más sería en el año 40, porque sí, ya había nacido mi hermana y después murió mi abuela. Pues sí, más o menos sobre el 40 o más o menos, que fue cuando la hambre aquí. Entonces, cuando usted fue, no, era que va. ¿Cómo se iluminaban? Con candí, o con, ¿cómo se llamaba esto también? Pero mayormente candí, eso es antiguo, eso me acuerdo yo. Esa es la casa de mi abuelo porque la otra casa no la he conocido yo. Bien, ¿agua corriente? No, tenían que ir y a lavar también tenían que ir no sé dónde era, pero tenían que ir a lavar afuera, y el agua corriente tampoco. ¿Qué va? Una especie de fuente. Claro, la fuente. No había un grifo en casa que sabes. ¿Qué va? Muy mal, antes se vivía muy mal, que la gente se queja mucho ahora. Y la gente tiene casa para vivir y luego para disfrutar. Hombre, queremos mucho, claro, está bien la vida. ¿Había váter en casa de sus abuelos? En váter no recuerdo yo. Eso no recuerdo yo si había váter. Pero me supongo que no. ¿Para cocinar? Para cocinar, pues empezaba la leña, que traían leña del campo. La leña, otra cosa no había. Muy mal. ¿Cuántas habitaciones había en esa casa? Pues me parece que nada más que estaba eso y la otra que estaba al lado. Poco. ¿Solo había un dormitorio? Seguro, uno, seguro. ¿Usted recuerda ese dormitorio cómo era? ¿Cuántas camas había? No, eso no recuerdo yo porque era chica. No recuerdo. ¿El suelo? ¿De qué estaba? ¿De qué era? El suelo era de este suelo que hay muy malo, que no se podía, que había que echar y fregar con eso. Suelo muy malo. ¿Era con losetas o era así de cemento continuo o era...? No, cemento no. El otro que era como piedra de esto que había, muy malo. El suelo era muy malo, claro, no había. ¿Las paredes de qué eran? Las paredes no me acuerdo yo. Si estaban encaladas o... Sí, encaladas, porque allí encalaba mucho. Sí, encalaba. Que ellos le decían encalar. La piedra... ¿Lisa o...? Con fallo, con eso, pero claro, lo encalaba con fallo, como se suele decir. Pero ya no encalaba, claro, que eso es lo que había, mucha acá. ¿Y el techo? ¿Cómo era el techo? Pues el techo de esto como de viga, de esto muy malo. Si no había, muy malo, se veía muy mal. ¿Había animales en casa? No, ellos no tenían animales. ¿Tenían un patio ellos? No, tenía como un poquito, pero vaya, que no tenía animales. ¿Y el pueblo que usted conoció en esa primera visita? Sí. ¿Cómo eran las calles de ese pueblo? Las calles muy pendientes, había una plaza que había como, cuando yo fui, había como una gasolinera, sí, había como una entrada y había, sí, como si éramos eso, había las calles muy pendientes, había un autobús que venía porque el tren te daba a Montilla,
no te llevaba a la Rambla. Y entonces le decía una catalana, que hacía el coche, y entonces nos recogía a los viajeros y los llevaban para el pueblo. ¿Eso era una especie de autobús? Un autobús, una cancana, no regular, una cancana de estas que parecía. El coche que venía a la hora de los trenes venía a recoger personal porque paraba en Montilla, el tren paraba en Montilla, entonces ya se desviaba y venía un autobús y ya te llevaban al pueblo. Pues te digo, había como si fuera una gasolinera, algo de esa a la entrada, y después ya las calles era así muy pendiente, algunas muy pendiente, eso sí me acuerdo yo. ¿Esa gasolinera usted recuerda ya los coches repostando? No, eso no recuerdo yo. Yo sé que había allí como una gasolina. Y luego allí había fábricas, que ya, vaya, yo cuando fui no, pero cuando he ido después sí había desde botijos, que allí muy famoso con los botijos. Hombre, ya que yo ha evolucionado, ya hacen de esto de cerámica y esas cosas, ya ahora. Pero entonces era muy famoso con eso de los botijos, de la Rambla, que muy famosa por eso. ¿Su abuelo le contó algo sobre cómo había sido su infancia o cómo el pueblo había cambiado? No, el pueblo más o menos estaba... No, él no habló, porque hablaba más la abuela, pero ellos eran de allí, pero que había evolucionado, no, poco. Cuando ellos vivían, poco. Ya después sí. Los otros abuelos, por parte de padre, la abuela por parte de madre, ¿cómo se llamaba? De mi madre, de padre. De padre, Dolores. Porque yo fui la primera, ellos son de Melilla. Y mi abuelo era de, ¿cómo se llama esto? De la parte de Alicante. Sí, porque San Peno, los apellidos son de allí. Y mi abuela era de allí, no sé cómo se conocieron, no sé yo. Eso no sé. ¿La abuela? Era de la parte de Melilla y mi abuelo era de la parte de Burgos. ¿Esa parte de su familia que estaba en Melilla? Sí. ¿Saben desde cuándo estaban? Ellos han estado allí. Yo sé que ellos y se vinieron aquí también, Málaga. Y mi abuelo era de Burgos, de la parte de Alicante, de ahí, de por ahí era mi abuelo. Pues ¿La abuela Dolores? Dolores. ¿Ella sabía leer y escribir? No, tampoco. Mi abuelo no. Y el otro no lo conoció porque mi padre lo dejó con 2 añillos. O sea que... ¿Era religiosa la abuela Dolores? Sí, ella sí era más religiosa. Ella, porque ya cuando yo era más mayor se venía, y como nosotros vivíamos ya últimamente en Calle Ancha, que eso está al lado de la iglesia del Carmen, pues ella todos los días iba al rosario. Todos los días iba ella a su rosario porque ella era muy mayor y eso le distraía. Y luego iba ella a misa. ¿El rosario a qué hora? A las 7 de la tarde era. Iba ella todos los días, le gustaba, y se iba allí a la iglesia del Carmen a rezar. Esa era de mi madre, la de mi padre, que era Dolores. Y mi abuelo era José. La abuela Dolores, que no sabía leer y escribir, ¿en algún momento le contó a usted por qué ella no sabía leer y escribir? Porque antiguamente, no lo sé, era más que criar hijos y ya está. ¿Cuántos hijos tuvo esta abuela? Mi abuela, verás tú, tuvo mi tía Teresa, mi tía Ana 2, mi padre 3, mi tío Pepe 4 y 5 también. Tuvo 3 varones y 2 hembras también, igual. Mi padre era de los varones más chicos. Y luego tuvo 2 hembras, que todos han muerto ya. Los de familia de mi padre, todos. ¿Ella tenía algún tipo de ideología política? ¿Era de izquierdas, de derechas? ¿A qué se dedicó esta abuela? Mi abuela a su labor es hacer puntos, que hacía muchos puntos, le gustaba el crochet, pero cosas para su casa, pero después de la calle nada. ¿Ella no trabajó? No. ¿Y en Melilla? ¿Usted sabe si ella en Melilla tenía algún tipo de ocupación? No. Yo sé que eran todos allí de Melilla y después se vinieron para Málaga. Ya no sé yo, a ponerse los hijos, quedarse viuda, ya se vinieron ellos ella se vino para Málaga y ya las hijas aquí todos, menos uno que vivía en Mérida. Los demás todos han vivido aquí en Málaga, por parte de mis tíos y mi padre. ¿Su abuela le contó a usted algo sobre la infancia que ella había tenido? Regular, la infancia regular. ¿Recuerda usted algún detalle? No, de ella no, de detalle, porque no ha habido conversación, entonces era muy tapú. Los antiguos no hablaban mucho. Pasa como yo ya, las generaciones de mis hijos ya tienen otra, las generaciones nuestras ya un poquito más. Pero antiguamente era muy tapú, no querían, no lo sé, ¿por qué no eso? Pasa como los colegios, no llaman a los colegios. Mi padre fue analfabeto y por eso sus hijos ha querido que fueran al colegio. Nosotros fuimos todos al colegio. Mi padre trabajaba de día y de noche y ha sido un hombre que se enseñó él solo a escribir y a leer. Después vamos a hablar entonces de su padre, y me va a contar con detalle. Sí. Su abuela por parte de padre, la abuela Dolores. Dolores. Sí. ¿Usted recuerda alguna conversación con ella? No, era muy cariñosa, era la mujer,
muy de esto a sus nietos, que ya luego se lucha por los nietos, porque mi padre se quedó viudo. Mi padre se quedó, cuando se casó con mi madre ya iba viudo. Mi padre, como pasó tanto, se libró de la mili, se casó muy joven y se quedó muy joven viudo. Y entonces se volvió a casar con mi madre, que es cuando le estoy diciendo. Y mi abuela pues le daba mucha lástima. De nosotros pues nos quedamos, pero vaya, de otra cosa no. El abuelo por parte de padre, De ese no sé cómo se llamaba? nada, ese se llamaba José. ¿También era el de Melilla? Sí, no, era de Burgos. No, era de la parte de... ay, ¿cómo se llama esto? Que es por esa parte, de Alicante. Que el apellido, por eso tenemos San Pé, porque es muy poco de aquí de... Aunque usted no lo conociese... El Alcoy, mi padre era de Alcoy. El abuelo. El abuelo era de Alcoy. De Alcoy. Aunque usted no lo conociese, quizá le haya contado a alguien cosas sobre él. ¿Qué cosas sabe usted sobre este abuelo? De esta abuela nada. No sé ni dónde trabajaba el abuelo. ¿A qué se dedicó? De este no sé nada. Si políticamente él... no, del abuelo no sé nada, porque no ha habido conversación de eso, ¿comprende? Yo sé que el abuelo, o sea, que mi padre, que fue el más chico, de varones, luego tenía una hembra más chica, pues se quedó muy joven sin padre, tenía 2 añillos. Y entonces cuando acumularon, no sé por qué se dieron de venirse aquí a Málaga. Ya no sé yo el motivo de venirse ellos todos, que se vinieron mis tías y mis tíos todos, menos uno, que era también cosa de pescadería y todo, y se fue a Mérida, Badajoz. Ese fue uno, el mayor. Porque todo han sido, la parte de mi padre, todo ha sido base de eso del pescado. ¿Y el motivo que llevó a su padre, que había nacido en la zona de Alcoy, Sí. el motivo que llevó a su abuelo, perdón, a ir a Melilla? Tampoco lo sé yo, el motivo si es que no está allí, se vinieron para acá y ya se fueron a Melilla y allí nacieron, vaya, por lo visto allí es donde tienen ellos su... ¿De qué murió este abuelo? Mi abuelo ese, no sé yo de lo que murió. Mi abuela también murió de pecho y mi abuela la otra de mayor. Mi abuela ya era muy mayor, la de mi padre. ¿Usted llegó a conocer la casa de los abuelos por parte de padre? No, porque eran afuera, eso ya no. La casa de ellos no, ni sé cómo ha sido, porque después ellos se vinieron y mi abuela ya se fue con una hija a vivir. Usted dice que no sabe a qué se dedicaba el abuelo No, por parte de padre. no. Una vez muere él, su abuela y los hijos de qué viven. Los hijos, ya te digo, ya los mayorcillos empezaron, ya se fueron situándose, se vinieron. El mayor, que fue mi tío Antonio, se buscó y se fueron a Mérida. Puso una mesa de pescado, ese sé que es el que ha estado mejorcito. Y después mis tías se vinieron también, y mi abuela se vino con ella, que vivía aquí en calle San Andrés, por aquí cerca. Y mi tío Pepe, que era mayor que mi padre, ese también puso un saladero. Y mi padre, pero por su cuenta mi padre fue trabajando. Primero se colocó mi padre, lo primero que hizo fue una casa comida, que era muy chico, dice que tenía 7 años, entonces venía la gente a comer, y eso sí contaba mi padre. Y entonces venía a la una y tenía que ayudar, ya ves, con 7 años, por Dios. Empezó a trabajar, es muy joven. Y los otros se establecieron y tuvieron más suerte que mi padre. ¿Su madre cómo se llamaba? Mi madre, Antonia Ruiz Leal. Ella nació en Córdoba, allí, en la Rambla. Ella nació allí en la Rambla. Bien. ¿Sabía leer y escribir su madre? Sí, poquito, pero sabía, ella sí sabía leer. ¿Cómo aprendió ella? Pues ella, porque por lo visto, algunos que venían, algunos antes se dedicaban mucho a venir a la casa y enseñarlo, porque las mujeres antes eran más bien coser, y la enseñó un poco a leer, algo sí sabía, ella sabía firmar. ¿Una maestra? No, un hombre que vendría a enseñarse a 4 en una casa, por lo visto, y se enseñó algo. ¿Y también enseñó a los hermanos de su madre Yo ya no sé pero creo que sí, que algo sabrían ellos, porque mi madre era una de las más chicas. Su madre, digamos, como ocio, como afición, ¿leía libros? No, a ella le gustaba mucho el crochet, antiguamente hacía mucho crochet. No leía muy poco antiguamente. ¿Era religiosa su madre? Sí, pero vaya, de ir a misa y de eso, todo, no, pero ella es religiosa, sí, religiosa, todos sus hijos bautizados y casados y todo, sí, ella no nos ha visto, pero vaya que sí. ¿Su madre trabajó en qué cosa? No, ella trabajaba cuando estaba de soltera en el campo. ¿Qué hacía en el campo? Pues recoger cuando era el tiempo del fruto, que recogería cuando era el tiempo de, por ejemplo, la naranja, o del tiempo, pues cuando era el tiempo de lo que fuera,
o trabajaban en el campo, que es lo que había en los pueblos. En los pueblos era eso. Las mujeres trabajaban la faena que le decían. ¿Le contó algo su madre sobre como las condiciones laborales que tenía ella? ¿Cuánto ganaba? Muy poco, muy poco. Ganaba muy poco. Pero vaya, luego tenía eso que las cosas del campo, pues siempre había el tomate, el pimiento, como se suele decir, esas costillas para la casa, que lo que se hacía un guiso. Se hacía un guiso y se ponía en la mesa para comer todo. No es como hoy que se aparta. Entonces yo me acuerdo de eso, que entonces guisaban y ponían la mesa. Y hasta que no venía el padre no comía ninguno. ¿Qué cosa le contó su madre de cómo había sido la infancia de ella? Había sido bien en el sentido de que en aquel tiempo, como se vivía en aquel tiempo, en el sentido bien, unido, y bien, bien, sentido ese bien. ¿Ella pasó hambre de pequeña? De pequeña regular, pero había lo que había, Más hambre hemos pasado nosotros, que yo me acuerdo. Eso sí me acuerdo yo. Su madre le contó algo, por ejemplo, sobre el pueblo, sobre cómo era el pueblo de ella cuando era pequeña. Bueno, muy bien, el pueblo muy bien, se conocía mucho, mucha familia, había allí los primos, los hermanos, algunos ya se fueron a Córdoba, una hermana de ella se fue a Córdoba, que tengo allí primos en Córdoba, ya capital, y ya, claro, cuando fueron mayores se fueron buscando su vida, otra que se vino a Málaga, pero después la infancia fue normal, pero más bien, vaya, malamente que bien, pero en aquel tiempo se situaba lo que había, no que hoy, hombre, luchamos porque queremos estar mejor que han estado los abuelos y la vida nuestra, pero después bien, en aquel tiempo bien, no se quejaban mucho, vaya, porque eso es lo que había, no eso es lo que había. Los ricos siempre, los ricos, los ricos, yo me acuerdo de una tía mía, que eso ya estaba en Córdoba, una hermana de mi madre, que antiguamente los señoritos no le daban pecho a los hijos, y mi tía fue ama de teta para darle a 2 médicos, de allí de Córdoba. ¿Por qué no le daban el pecho? Porque no quería, porque no se estropearan. Y ella era ama la alimentaban divinamente, no mi madre. Una tía mía mayor, mi madre era la más chica. Que mujeres adineradas claro, no quería que se estropearan. Claro, en Córdoba, y ella le daba el pecho, iba a las horas que le tocaba, le daba el pecho, le alimentaba muy bien, para que el pecho, la teta fuera buena, porque había mucho también, mi madre. Y las personas ricas, eso eran las mujeres de 2 médicos de allí, de la Córdoba. Eso me acuerdo yo que lo contaba mi madre, eso sí me acuerdo yo divinamente. Y mi tía le daba el pecho porque tenía muy buena teta, tenía que estar criando otro hijo, para poderle darle teta tenía que estar, y entonces le daba teta a ese niño. ¿Sabe usted cuántas veces? Sí, iba las veces que le hacía falta, iba cada 3 horas, no sé cuánto, iba a darle la teta al niño. Pero ella seguía viviendo en su casa. Ella en su casa. No, ella en su casa, lo que iba allí, al tiempo que le tocaba, le daba de comer antes porque le daba muy bien, la alimentaba, y ya lo que le daban de dinero no lo sé. Pero iba ama de leche, que le decía, una ama. Porque los ricos o la mujer no tendría teta bastante, o para no estropearse, no lo sé, como pasa hoy, que las tetas muchas madres no quieren dar, y es lo mejor que hace para dar un hijo, una teta de su madre, eso es lo mejor. Pero antiguamente se cuidaba mucho, las de ricas, las ricas, y sin embargo las pobres le daban las tetas a mucho tiempo, muchos años. ¿Qué conversaciones recuerda usted con su madre? Por de esas cosas, de que trabajaba también muy joven, estaba en el campo, pero luego ya cuando se vino a Málaga ya no trabajo. ¿Cuál es el trabajo más penoso que tuvo su madre? Que ella le contase que... Pues nada, de tener que estar solo con los sombreros, de estar excavando para la tierra, yo eso no sé tampoco, por eso no entiendo yo. Pues esas cosas que, hombre, tenía que estar de so a so para el producto que tuviera que sacar o de trabajar en la tierra. Sí, esa es mi madre. ¿Su madre en esos trabajos, usted sabe si descansaba algún día de la semana? Pues tampoco lo sé, porque como eso era, tampoco lo sé yo. Si trabajaba, si descansaba el domingo, yo sé que era muy temprano y venían de tarde, con el pañillo. Eso sí se lo sé yo. ¿El pañillo la comidilla que se llevaba, una fruta o yo no sé ya lo que se llevaba, lo que les harían su madre para el descanso de mediodía, porque era, ya te digo. ¿Su madre cuántos hijos tuvo? 5.
No, mi madre tuvo 12, tuvo bien 5. Luego tuvo 3 que se le murieron, tuvo 9 hijos bien y 3 abortos. Tuvo 9 bien, pero se le murieron 3. Y luego 3 abortos también. O sea, y 5 que vivíamos. ¿Usted presenció el parto, alguno de los partos de su madre? Sí, la más chica, porque yo es que fui la mayor. Entonces, detrás de mí venía mi hermano que ha muerto ahora. Tuvo también 3 hembras y 2 varones. Y yo la más chica, porque antiguamente se tenía en la casa. Cuénteme, ¿qué recuerda usted de eso? Que mi madre que se ponía mala, mi padre estaba trabajando y entonces que llamara a la comadra, que llamara a la comadrona, era una romería que me acuerdo cuando entonces el día 15 de agosto, que iba por calle Cuartel en la romería, nosotros vivíamos en calle Ancha, al lado de la iglesia del Carmen, y mi madre se pone de parto, y yo estaba allí, que yo era la mayor, y mi madre se pone mala, y entonces ay, corriendo que vaya por la comadrona, ay, que ponga el agua en la candela, ay, el agua. Mi hermana nació en el 44 y yo nací en el 30, tenía 14 años. Yo tenía 14 años, pero vaya, yo ya era una mocelilla. Lo que pasa es que en ese tiempo las cosas eran muy tabú, no se sabía. ¿Comprende? En el sentido en que, y entonces yo fui, que vivía en la comadrona, que entonces ni se iba al médico, ni se iban a... Vivía cerca de nosotros y fui corriendo, que también la mujer se llamaba Antonia, que mi madre que se ha puesto mala, que mi madre se ha puesto... Y miro la mujer corriendo y ya lo que pasa es el abullo que se forma pariendo, y parió mi madre allí. ¿Usted ayudó, la más chica, ayudó a su madre en algo? No, yo no. Entonces, en la habitación, sí. ¿Quiénes se quedaron? Su madre, evidentemente. La comadrona, y yo no sé si vino alguna vecina o algo. Yo no, yo me salí para afuera, me echaron para afuera. Esa fue la más chica, la que tuvo mi madre en la casa. La otra estuvo en el hospital. En el hospital civil. Lo tuvo bien. ¿Lo tuvo bien? Lo tuvo bien. ¿Qué tipo de avíos, o sea, qué tipo de cosas? La olla caliente que ponía, y después el ombligo, la fajita, todo eso lo tenía preparado ya mi madre, las cosas para cuando tuviera que dar a luz. Y todo eso lo tenía ella en un sitio puesto, una canastillita, para cuando diera luz. Y esa la tuvo en mi casa. Mi hermana, me acuerdo yo, la tuvo en mi casa, la más chica. ¿Y el otro? Otro la tenía en el hospital civil. Me acuerdo yo, los abortos se tenía que ir al hospital civil. Los partos la tenía en mi casa, todo. Pero luego los abortos lo tuvo que irse al hospital civil. Uno ya era grande, me acuerdo yo que mi madre se veía la sangre, no vea, que parecía que un río, si me acuerdo, llenamente, en el hospital civil. Los 3 abortos, que tuvo 3 abortos. Tuvo 9 hijos y luego 3 abortos. Tuvo 12. Todos los años tenía un hijo, todos los años. Antiguamente todos los años un hijo. Un año, al año siguiente mi hermano, al otro año otro, todos los años. Pero cuando la guerra teníamos nada más que 3. O sea, yo, mi hermano ese que va detrás mía y otro que ya ha muerto, que nació en el 35. Los 3 que llevaba. Bien, su madre entonces no tuvo ningún trabajo después de casarse. No. Ni siquiera... No, nada más que no daba tiempo para ir, tener hijos. Y antiguamente en una casa, entonces vivíamos en una casa de vecinos. Cuando nací yo y mi hermano, en una casa de vecinos. Ahora vamos a hablar de eso también. Sí. ¿Alguna afición que tuviese su madre? Mi madre era crochet, le gustaba mucho el crochet, hacía crochet y ya está, no le daba tiempo, si no le daba tiempo, los hombres de antiguamente no ayudaban, así el mío no me ayuda, no daba afición ninguna. Nada más que eso, el tiempo es hacer crochet y hacer ropita para los niños y ya está. Ella estaba al cargo de las tareas domésticas. Claro. Cuénteme, las tareas domésticas que hacía su madre, ¿cómo las hacía y cómo han cambiado? De la noche a la mañana, si era cuando yo, y ha cambiado. Pues mi madre, ya ves, era una casa de vecinos, era como si éramos, y había una casera, que antiguamente era como si era un presidente, era una casera. Mi madre cuando vino, como yo fui la primera, y vino aquí, puso una sala y alcoba, lo que ponía, y la cocinita con todos los vecinos. Era con los vecinos. Y mi madre tuvo de mí, que eso me contaba la casera, que entonces era la casera que después fue comadre de mi madre. Entonces cuando se quedó embarazada de mí, cuando veía a mi padre como el pescado en mi casa no faltaba, porque mi padre trabajaba en el pescado, mi padre hacía de esos pescados grandes, que entonces llevaba los pescados de aquí a Madrid, mi padre el que hacía en el saladero que trabajaba. Limpiaba esos pescados con unos cuchillos que había, eso sí me acuerdo yo. Entonces mi madre, cada vez que venía el pescado, que nació pescado, se ponía a devolver, era vomitando y la casera, la pobre, le daba mucha lástima de ella, porque decía que ella no tenía aquí familia ninguna. La hermana, cuando mi madre se casó, se fue
no se quedó aquí, que era la que estaba de taxista, el marido. Entonces él le daba mucha lástima de ella y ella le quitaba el pescado cuando tenía que limpiarlo para que no devolviera. Y dice, porque yo tenía a mi madre y me quitaba los quites, pero ella no. Y la pobre eso sufría mucho porque devolvía mucho. Entonces no había tantas cosas como hoy. Cuando su madre tenía que fregar. Pues fregando en el suelo. En el suelo. Sí, he fregado yo. ¿Te recuerda a su madre embarazada fregando? Sigo fregando hasta última hora. Fregando en el suelo y limpiando el suelo y cargando el agua de los vecinos, ¿no? Entonces no era del pueblo como ella estaba acostumbrada, sino allí en el patio. Recogía el agua Claro, porque del patio. Claro, tenía eso y recogía el agua no sé si había una de horas y se iba el agua. Si yo cuando me casé me acuerdo yo que donde yo vivía y se iba el agua. Eso me acuerdo yo contra más ella. ¿No existían las fregonas? ¿Se ¿Qué va? ponía algo su madre en las rodillas para...? ¿Qué va? Antes no se ponía nada. En el suelo y fregando. ¿Qué va? ¿Y para lavar la ropa? Lavaba igual, lavaba con una lavadera de esa, una lavadera que había, que se lavaba con un lebrillo, que lo que había, un lebrillo. ¿Y en qué sitio de la casa? Pues en el patio, me supongo que era en el patio. Yo de allí me acuerdo muy poco porque nos venimos chicas, nos vimos aquí, como te digo. Yo con 6 años ya vivía aquí en calle Salistre, pues de allí nos vendríamos chicos. ¿Era también su madre la encargada de hacer la comida? Claro, ella, y los mandados y todo. ¿Y qué se comía? Pues se comía mucho cuchara, mucho potaje, que hoy no quiere la juventud, que eso es lo mejor que hay. Se hacía una comida, no tanta chaladura, entonces no había ni yogur, así estamos con los huesos, ni había yogur, ni había tanta leche, ni había nada. Pero se hacía una comida en condiciones, mucho potaje se hacía, mucho potaje, mucha sopa de pescado que estaba buenísima. A mis niños no les gusta y a mí me encanta el pescado. El pescado tiene mucho fósforo y es muy bueno, que los niños no quieren comer pescado. Y eso es buenísimo. Hacía mucha sopa. ¿Solo había un plato? Un plato. Sopa. La sopa o el potaje, si quedaba a lo mejor, se quedaban, porque en mi casa había pescado, no faltaba, porque mi padre traía todos los días un canastito de pescado. Entonces sí, había este pescado y después si sobraba te lo dejaba para la noche. Tenía una aceitunita, compraba una aceitunita, eso sí me acuerdo yo, pero ya más grandecita. Compraba, traía una aceitunita y nos comíamos, si había pescado después al mediodía te lo comías por la noche, que si no te tenías que costar, no tenía ni leche, ni café, ni nada, ¿cómo va a tener? Si el hombre ganaba muy poco y muchos hijos. ¿Su madre cocinaba con carbón o con leña? No, mi madre con carbón. Entonces era que con lo tenía carbón. que comprar... Claro, la carbonería, que hay muchas carbonerías. ¿Te recuerda cuánto costaba? No, eso no me acuerdo yo, pero varía barato. El carbón varía barato y bola. Si yo me acuerdo cuando las papas, que no había papas. Yo me acuerdo de eso, más todavía que lo de mi madre porque yo era chica, ¿comprendés? Entonces no tenía yo todavía, pero ya más mayorcita sí me acuerdo yo. Cuando iba mi madre me mandaba por las bolas, entonces yo ya vivía en Calle Ancha y me acuerdo que íbamos a La Pelusa, que ahora es La Pelusa que le decíamos, que es esto por donde está la estación de autobuses, la Paseo Los Tilos. Paseo Los Tilos, había una y allí íbamos por carbón de co que les decían, un carbón, y carbón no de leña, un carbón y bola, y entonces todos los días soplando, no como hoy, que yo llego a mi casa y hago así y ya está la cerámica, ¿entendiendo? Y así está uno con los brazos, venga a soplar, porque venía el padre y tenía que tener la comida, y si había un huevo era para el padre, y eso era de mucho lujo, y si se ponía algún niño malo. Entonces, ¿Se ponía un niño malo qué pasa? Pues nada, entonces si había una amiguita de estos, le procuraba de dárselo al niño que esté malito. También me acuerdo yo de la ventosa. Eso era, si tú te ponías, no había tanto médico, ni había tanta gente los médicos. Mira, ponía una ventosa, tú te resfriabas y para sacar lo malo, te ponía una gorda negra. Te echaba una millarco y hacía una cosa así y te chupaba. Si tenía algo malo, fíjate tú, salía esto. No quiere, pasaba como el colorín. Cuando te estaba con el colorín, te ponía el cuarto todo de rojo, porque decía que era bueno que el colorín se fogara, que el colorín saliera para afuera. Y hoy nos quieren eso. Hoy ponen una de esta vacuna y una cosa para que el colorín no... Y antiguamente era al revés. Ese tipo de remedios lo daba el médico. No, lo daba los médicos, la gente de una de otra. Que no diseñábamos seguro una de otra, porque eso no creo que sea, no sé, la ventosa, eso me acuerdo yo, era como si fuera esto de los yogur, de cristal, te ponía una gorda negra,
me acuerdo que había. Y ahora, eso sí me acuerdo yo. ¿Estaba ese Sí, vasito? sí, no. Te ponías así, echaba como un mixto para que y corriendo lo tapaba con esa ventosa, como si diéramos una ventosa, para que si tenía algo malo saliera para afuera. Resfriado. Hubiera un resfriado. Antiguamente se morían muchos niños. Mi madre se le murieron 3. Uno ya con 9 meses. Se le murieron 3. ¿De qué se le moría? Pues una a la mía me decía malita y se le moría. Una ya era muy grande, la otra eran chiquitos. La otra era recién, como se suele decir, recién nacido. Se murieron 2 Pepes y una Antoñita. Que por eso, porque como antiguamente quería el nombre de Pepe por el padre, los antiguos, primero tenía que ser de la madre y después del padre. Pues mi hermano fue el segundo, fue Juan. Y el otro, luego se le murió un Pepe entre medio de ellos. Luego nació mi Rafa, que le puso por mi padre, que era Rafael. Y luego se le murió, por eso mi hermana, la más chica, se llama Mari Pepa, porque no pudo tener ningún Pepe. Tú te fías la mentalidad de los antiguos. Y Antoñita tuvo otra Antoñita por mi madre, pero luego ya tenemos otra hermana Antoñita, que también se le murió, que fue con 9 meses. Usted me dice que, bueno, su madre pues tuvo varios abortos y sí, tres abortos. Se le murieron... Un chico, la mayor que se le murió de 9 años. ¿De alguna forma estaban acostumbrados a la muerte, acostumbrados a que los hijos murieran? ¿Era algo que se asumía, que alguno de los hijos que se tenía se iban a morir? Eso está como pasado, no estamos acostumbrados todavía a eso. Eso no. Pero claro, no había eso que había hoy. El médico antes, hombre, lo llevaba pero ya era última hora porque se ganaba muy poco, los médicos, aunque valía poco, no hay lo que hay hoy. Hombre, hoy tenemos una seguridad social que no veas, que no estamos a eso, no lo apreciamos, hijo. La vida, la evolución que ha dado, yo se lo cuento a mis nietos. Hijo mío, digo que nos teníamos que... Digo, entonces no había, así estoy con los huesos. Yo los huesos los tengo muy mal. Hoy podemos contar con que hoy los hijos tienen de todo. Se les puede dar una educación que antes no podía. Pues cuénteme, ¿qué tipo de carácter tenía su madre? Mi madre... ¿Qué tipo de educación le daba a ustedes? Sí, mi madre sí era por una persona de pueblo y era un carácter un poco fuerte, verás tú. Que no era tan tierna como son las madres de hoy. Hoy las madres de hoy me parece que son más tiernas. Pues yo tengo mis hijas y las veo más tiernas. Y los niños hay que tener pan en una mano y el otro, eso en la otra. No darle a los niños tanto gusto. No se puede. No, el árbol desde chiquitito, decía mi madre, el árbol desde chiquitito, porque los hijos todos podamos avanzar lo mejor, como es normal, pero luego para eso están los padres, para saberlo, llevarlo por el camino bueno. Entonces, por ejemplo, su madre sí era una mujer, porque mi padre estaba todo el día trabajando, mi padre trabajaba y luego por la tarde se ponía a hacer de estos de pleita, tenía uno de estos para poder ayudar, se ponía a hacer de estos para los pescados como alfombra, como canasto para los cerones de los burros, por ejemplo, eso que llevan, pero todo eso, de eso que se ponían los burros, como cerones que le decían. Alforja, eso hacía mi padre, eso lo hacía por la tarde. Todo eso se enseñó él solo, Eso lo hacía su padre. Eso es mi padre. Y entonces no estaba todo el día, nada más que mi madre, la que estaba a cuidar de nosotros era mi madre. Mi padre venía al hombre, pero si a las 6 de la mañana se tenía que ir a trabajar. Y venía a las tantas, ¿comprendes? No teníamos que llevar... ¿Estricta? Pero era más severa con los hijos, sí. Y gracias a Dios que esa educación me ha gustado. Su madre le decía, en la vida lo importante es... Saber comportarte, eso es muy importante, tener un poquito de educación, un poquito. No quiere decir que tú no sepas leer y escribir, porque hay muchas que saben leer y escribir y la educación les falta. Eso es una base muy principal de hoy, mucha porque tiene, no señora, hay que saber estar, que eso es más importante de nada. Eso es lo que decía mi madre, la pobre. O porque se había criado en pueblo, o porque se había criado, no lo sé, trabajando de chica, y ella procuró, mi padre, ya te digo, que porque con 2 años se quedó sin padre, con 7 ya estaba trabajando, que sus hijos fueran al colegio. Mi padre nos llevó a un colegio, entonces nos llevó en la Plazuela San Pedro, que tampoco existe ya eso, donde nosotros nos hemos criado. Mi hermano y yo, que eran los mayores, yo salí del colegio porque antiguamente eran las 4 reglas, hasta se dividí. Ya en el momento, por eso yo me coloqué de dependienta en María Maní, pero ya después de... Bueno, no sé si está hablando más de mi padre. Sí, ¿no? Vamos a pasar a hablar de
de su padre. ¿Él en qué sitio nace su padre? ¿En Melilla, en Málaga? No, en Melilla, creo que en Melilla. Ellos eran todos de Melilla. ¿Él sabía leer y escribir? No, no te digo que fue analfabeto, pero se enseñó él. Ya tuve se enseñó él que defendía mucho al obrero, mi hermano, mi padre. Mi padre estaba en una foto, lo tenía mi hermano para descanse, porque él le gustaba el sindicato. Mi padre. ¿Qué sindicato? Pero tú, del obrero, yo no sé cuál. La UGT, la Unión General de Trabajadores, la FAI. No, me parece ese trabajadores. Tenía una foto hecha con un alcalde que hubo aquí, que le dio la mano, porque defendía mucho un hombre que había sido un alfabeto y se hablaba divinamente. Se defendía al obrero, él defendía al obrero, yo ya no sé eso qué sindicato era, eso no te puedo decir yo. Era el primero que entraba a su trabajo, que era trabajador, era el último. Y él quería, sería que lo habían enseñado así o no lo sé yo. Y había luchado mucho por lo que defendiera al obrero. ¿Alguna reclamación, alguna reivindicación, alguna mejora por la que su padre luchase? Sí, luchaba, sí señor. ¿Recuerda algún caso en concreto? Ya no te puedo yo decir, pero él luchaba por eso, por los trabajadores, por el bienestar de los trabajadores. Que ya te digo, él le gustaba de ir cuando veía alguna de estos mitios o algo, ya te digo, estaba con él, es que no me acuerdo el gobernador cómo se llamaba, de aquí de Málaga. Lo felicitó y todo, o sea, él felicitó al gobernador que él se codeaba, a pesar de su analfabetismo, él se enseñó a leer y a escribir, él firmaba, y educó a nosotros, por lo menos todos los mayores, nos educó a un colegio. Mi hermano. Su padre sabía leer y escribir, pero se enseñó él solo. Él solo. Pero nadie, no sé, no tuvo un nadie. Él leía y él con eso, que tuvo mucho mérito. Mi padre tuvo mucho mérito. Un hombre muy potente, un hombre que lo quería en todo el mundo. Un trabajador que era trabajador, pero miraba por sus trabajadores. Era una empresa, no que era su dueño, era un trabajador como los demás. ¿Recuerda usted a su padre en casa leyendo? No, poco leía, pero a veces cuando él venía, pues no tenía tiempo, el periódico le gustaba. ¿Recuerda el periódico que leía? Pues eso ya no lo sé yo. Me pasa con uno de hermanos que ha muerto, también le gustaba mucho leer. Ha sido también mi hermano, el otro chico, también ha sido un estilo mi padre. Oiga, y si su padre, pues se volcaba con los trabajadores y reivindicaba mejoras, ¿usted recuerda algún problema que haya tenido su padre por eso? No, nunca. ¿Una consecuencia negativa? No, nunca. Además, lo respetaban. A mi padre, todos los compañeros lo respetaban. Él se daba a respetar, verás tú. Él tenía que decirle de usted lo mismo que a ti te decía de usted. O sea, a pesar de su analfabetismo, era un hombre muy respetuoso. Le respetaban todo el mundo. Aparte de su trabajo, era trabajador, no es que era dueño ni nada. ¿Y algún problema con los patronos? Nunca. Porque ha sido nada más que ese empresario que ha tenido siempre, que también murió también. Y lo querían porque era un hombre que miraba por el negocio. Él decía que eso es lo que comía él. Entonces, si él trabajaba para esa empresa, él tenía que mirar por esa empresa. Que hoy, yo trabajo, eso es mi hora, yo me voy. No. Era el primero y procurar a los demás que dejara todas las cosas bien hechas. No, que si eso estaba ahí y tú te ibas y lo dejabas allí, no. Eso se pone donde estaba. Y si no lo hacía, él cuando se levantó, lo procuraba de dejarlo todo listo. ¿Recuerda usted si su padre perteneció al sindicato Vertical? No, ¿Vertical cuál es? No. ¿Ya en la época de la dictadura? No. ¿O si eso era antes de... Eso fue antes. De la República. Sí. Yo me acuerdo que venía muchas veces... Sí. Entonces no había coche, en Málaga ni había nada. Entonces pero eso me acuerdo yo de chica. Y eso le gustó, lo sentía, eso lo sentía él. Decía que, que el trabajador es trabajador, pero no por eso hay que luchar. Lo que hay que trabajar, él decía siempre. Mi hermano colocó a mi hermano al mayor en la oficina de allí. El chico no, el chico estuvo trabajando como él, allí también pescadería, y es porque era su hijo, no. Tenía que hacer lo mismo que los demás. Aquello es un trabajo y hay que luchar por el trabajo. Que es lo que hay que hacer para que el país pueda llevar. Y eso es su mente eso es lo que él pensaba. Sería que había pasado mucho de chico, supongo que habría pasado mucho. Y él estaba porque su trabajo ganaba él, o yo no sé ya lo que ganaba. ¿Recuerda si él participó en alguna huelga, en algún encierro? No, encierro no. Ni huelga que ellos... No, eso no creo yo. Me decía usted que su padre trabajó en un saladero. Sí, en saladero de pescadería. ¿Estaba cerca del puerto?
cerca, sí, estaba donde está este puente de hierro, ahí estaban los saladeros, no sé si están todavía. Y nosotros por la mañana le traíamos el desayuno, que vivíamos en Calle Ancha, entonces ya, porque de Calle Salitre nos fuimos a Calle Ancha. Y entonces por la mañana le llevábamos nosotros el café y nos daba el pescado para la casa. Nos daba el pescado. ¿Qué le llevaban a su padre para desayunar? Le llevábamos su café con su pan con aceite, eso es lo que llevaba. Y a mediodía había veces que se quedaba a comer porque había más trabajo, porque él quería el pescado que lo mandaban, porque por la mañana todos éramos corriendo, porque salía el tren y tenía que llevarse los coches, el pescado para la estación, entonces se lo llevaban a la estación. Y a mediodía a lo mejor no le daba tiempo y le gustaba y le llevábamos el portavianda con su comida, una poquita sopa y su pescado, aquello como unas naves, y allí ranchaban el pescado. Planchaba el pescado en unas cajas para mandarlo para afuera. Entonces, ¿Lo planchaban? Lo planchaba como si éramos poniendo, sí, claro, eso me acuerdo yo, porque eso lo mandaba, las cajas de pescado, estaban esperando, no sé a qué hora salía, todo eso era viviendo porque lo llevaban para el tren. El tren no sé a la hora que salía, estaban esperando los tresos, porque eso lo iban mucho para Madrid, mandaban mucho los saladeros, por lo menos los de mi padre, que era rico. ¿Qué tipo de pescado? De todo, de todo. Boquerones, sardinas, de todo, pescada, de lo que la diera el tiempo. ¿Y cómo recuerda usted que preparaban el pescado para que aguantase hasta Madrid o hasta donde fuera? Sí, ¿Qué le echaban al pescado? Echaba sal y nieve. Hacían, yo me acuerdo, ponían así y echaban sal y nieve y yo ya no sé lo que ponían por arriba para que eso aguantara al llegar allí. Claro que eso no sé el tiempo que echarían para llegar, porque iban mucho para Madrid. ¿A qué hora comenzaba su padre el trabajo? A las 6 de la mañana. Y había días que ya te digo que venía tarde y ya el desayuno, porque entonces no había ni para ir, que va a tomar café, que va, lo tenemos que llevar desayuno los hijos. Cuando éramos mayorcitos nos turnábamos uno a otro, y cuando estábamos en el colegio, cuando éramos más, lo llevaba mi madre. ¿Él normalmente almorzaba en casa? Sí, casi siempre, era raro. ¿Podía ir al...? No, ya después, él ya cuando se venía, ya no tenían que ir. Pero ya te digo que a la mejor había días que llegaba a las tantas, él venía a la casa y se echaba un rato. Porque él le gustaba dejar todo ordenado. Por ejemplo, si esto está ordenado y tú lo ves ordenado, se lo dejaba ordenado. Algunos se iban porque como es natural, había como todo. Y entonces, no, él lo han respetado y además lo respetaba. Era un trabajo como otro cualquiera, no es que él mandaba ni nada, pero que era muy bien hecho y le gustaba. Además de... Muy ordenado. Él en concreto, ¿qué ocupación tenía dentro del saladero? Igual que todo. Preparar el pescado para... Preparado como él, como los demás, no solamente él. Los demás, todo esto. ¿Cuánta gente había trabajando allí? Pues había unos pocos, por lo menos. 10 personas. No, menos, pero por lo menos 8 personas. Sí. Y mi hermano, el mayor, lo colocó allí en la oficina, porque de cuenta estábamos bien mi hermano. ¿Sabe usted de dónde traían el hielo, la nieve? De uno que había en Calle Pellegrino. Una de estos que me parece que ya no existe. En Calle Pellegrino había un de esos de nieve. Y venía los de estos de nieve. Y otra, que allí también en pescadería había también otro de esos de nieve. ¿Y de qué lugares traían la nieve? Eso ya no te puedo yo decir. La nieve estaba porque, claro, tenían que ranchar con el pescado que viniera, ¿comprendes? ¿Cuánto dinero ganaba su padre? Tampoco lo sé, pero muy poco. Pero tampoco lo sé. Pero vaya que... ¿Él descansaba algún día de la semana? No. ¿Los domingos también se trabajaba? Yo antiguamente se trabajaba los domingos. Él no descansaba. Al revés, por la tarde te digo. Tenía que trabajar en eso también. Y luego también, mi padre también, en los pescados traía una hueva. Y entonces, yo no sé, para las pieles que había, por donde está la goleta, que era requema, no sé qué yo, que era un de esos de curtido, pues los pescados hacía aceite. Eso cuando vivíamos nosotros en el cuarteleo. Con las huevas de pescado, y lo llevaba y lo vendía allí también para el curtido de los zapatos. Eso también me acuerdo yo. Llevaba como unos cubos, uno de estos, y lo vendía allí y también era cosa que beneficiaba para la casa. Era muy trabajador. Ya te digo, así un hombre que los huesos, se murió de los huesos, pero de tanto trabajo. Se murió, él decía, cuando me jubile, y no llegó a tiempo. Se jubiló, pero de una cosa más, una piel, un cáncer. Y no sé, de los huesos, porque ha trabajado y siempre metido en la nieve, en el agua, y siempre un hombre muy trabajado. Yo lo conocí a mi padre siempre trabajando. ¿El trabajo de su padre era un trabajo penoso, duro? No, duro no era. Vaya, duro no era. Ahora es tarde temprano, y era eso. Pero eso a él le gustaba esa cosa con una persona muy activa, muy activa.
penoso, vaya, duro no era. Me decía antes que recuerda cómo su padre limpiaba el pescado con unos cuchillos muy grande, ya te digo, esos pescados grandes que los mandaba también. Y eso después lo encendía como en unas teras, como si tuviéramos unas teras, como tú puedes esas teras que ponen en el suelo, pero claro, grande. Y eso envolvían al pescado eso grande para mandarlo para afuera. Y si viera cómo lo cortaba, yo por eso lo he visto yo, cómo lo abría con eso, con esa agilidad que abría el pescado. Era especial, mi padre es que era un hombre especial en todo en ese sentido. Era muy trabajador, mucho trabajado. ¿Cómo se conocieron su padre y su madre? Pues mira, en una Semana Santa, que mi padre ya estaba viudo y mi tía, que para descanso, una hermana de mi madre, el marido estaba de chofer donde mi padre trabajaba. Y entonces mi madre vino a pasar una Semana Santa aquí. Entonces mi padre estaba ya viudo y conoció por mediación de ese tío que trabajaba con él, pues conoció a mi madre. Se casaron 3 meses. Mis padres se conocieron y se casaron 3 meses. ¿Había diferencia de edad entre ellos? Mi padre, 3 años. Mi padre era mayor 3 años mayor que mi madre. ¿Y la primera mujer que tuvo su padre, de qué murió? De enferma como mi madre. Del pecho. Mi madre estuvo en el sanatorio Campanilla, que eso ya no está, no existe. Y la otra mujer murió también, muy joven, tuvo también 2 hijos, que el mayor está retratado con nosotros, murió con 11 años. Murió jugando a la pelota, el niño. Murió jugando a la pelota, que antiguamente no había tantas cosas como hoy, con un enfriamiento y murió de una pulmonía. Y la madre murió también, y mi madre murió del pecho. Mi madre es que de tanto sí o tanto date, se remamó. Mi madre murió del pecho, igual que Mimi, que la primera mujer. Las 2 se llamaban Antonia, la otra es la casualidad. Me murió mi madre, eso sí me acuerdo, porque entonces era yo chica y de calle ancha tuve que ir, y yo y mi hermano, porque entonces no había, para llevarle de comer a ella algo, a Campanilla andando. No había coche y no podíamos tampoco. ¿Cuánto tiempo tardaban ustedes andando? Pues yo ya no me acuerdo, pero yo y mi hermano el segundo, pues nos íbamos para llevarle algo a mi madre que no podíamos entrar. O sea, alguna persona, porque yo sí podía entrar, pero el otro hermano mío era chico. Pues tardábamos, yo qué sé, porque entonces no había el campo, tirábamos por la pelusa, que le decimos siempre la pelusa porque es lo que yo lo he conocido, pero el paseo los tilos que le dice. Tiran todo eso para arriba, yo ya no me acuerdo. ¿Y aquello era ciudad? No, aquello no está. Aquello era, Campanilla estaba antes de venir Campanilla que hayan hecho. Aquello estaba todo como se suele decir, ya que una vez que tú salías mayormente de la capital era campo a través. Aquello no era... Ya, azúcar... Claro, lo que había. ¿El camino era un camino asfaltado o no, de tierra? No, era como de tierra. Algunos sitios era, pero era, ¿qué va? Eso hemos ido yo, mis chicos, no el mayor, el otro. ¿Qué edad tenía usted cuando llevaba...? Pues yo tendría 17 años, 18 tendría yo. ¿Qué edad tenía usted cuando muere su madre? Pues mi madre tendría yo, pues más o menos. Porque mi madre se tiró no mucho tiempo, después le ponían, que murió en mi casa, porque le ponían el pulmón, entonces estaba esto de aquí de la esquina, ¿cómo se llama? El instituto ese que había ahí, ya no está, en la esquina de la Plaza Torrevieja, eso que había ahí, en el ambulatorio, no sé lo que había, le pinchaba para meterle aire al pulmón. Entonces le meterían más de la cuenta y se cargaron a mi madre. Venían porque le dieron el alta allí ya estaba mejor, dice ya lo que necesita. Y ya al meterle el de esto, pues ya se cargaron a mi madre. Pues yo tenía... ¿Murió en casa? En casa, mi madre murió en mi casa. Y mi padre también. ¿Y su padre se volvió a casar? Sí, se volvió a casar, porque entonces éramos 5, yo era la mayor, ya eso, unos 17 años así, y mi padre se casó con esta señora que yo te digo, que cuando se casó mi madre, era la casera allí en calle Barragán, era la casera. Entonces cuando nació un hijo de ella, mi padre y mi madre, que para descanse, fueron padrinos de ellos, del niño. Y luego cuando nació mi hermana la más chica, ellos, su marido de esa señora y ella fueron los padrinos de mi hermana la más chica. Cuando ya se murió mi madre, que murió en los brazos de la casera, pues nosotros éramos chicos, entonces yo ya tenía mi novio, mi marido. Yo ya le hablaba a mi novio, pero mi marido estaba en la mili. Por eso yo a mi marido le hablé 10 años de novio y 53 que voy a hacer de casar. O sea que llevo toda la vida con él. Me llevo con 83 años.
Pues mi madrina, mi padre le daba mucha lástima de nosotros, pues decía que se iba a trabajar, entonces como ya teníamos novio, mi hermano tenía, y entonces había un respeto en las casas, decía que los niños solos, que si entraban los novios, que si estaba... Ella tenía hijos y entonces fue un mutuo acuerdo, o sea que nos conformaron porque la conocíamos de toda la vida. Mi madrina, que fue madrina mía de boda también, pues entonces ella era la madrina de mi hermana la más chica, y decíamos la madrina, la madrina, la madrina. Y entonces mi padre, porque se vino mi abuela con nosotros, la de mi padre, pero era una mujer muy mayor y ya no podía con una carga de 5 hijos. Mi hermano ya estaba los dos colocados, las otras más chicas, entonces fue por eso fue de decir que, hombre, que mayormente era para para un acuerdo. Los hijos, ella ya tenía sus hijos casados, pero nos llevábamos muy bien porque nos conocíamos toda la vida. Entonces empezó a vivir esta mujer. Sí, se casaron. Ellos se casaron por la iglesia. Se casaron por la iglesia y entonces se vinieron a mi casa ahí a Calle Ancha, que entonces vivíamos en Calle Ancha, ahí en Calle Ancha, que yo de ahí salí de novia. Y entonces se casó con mi madrina y nosotros le decíamos la madrina, porque era madrina de mi niña, de mi hermana, y ellos padrinos también de su hijo. Y nosotros contentos, y mi marido estaba en la mili. ¿Su padre, usted sabe si él pertenecía a algún partido político? No, que yo sepa, no. ¿O simpatizaba con algún partido político? ¿De izquierdas o de derecha? No, eso yo no sé. No sé yo. Si la mejor sería la de derecha, porque le gustaba más. La derecha es más lo de los trabajadores, ¿no? ¿O no? Es que yo no entiendo. ¿La izquierda más? No lo sé yo. Más cerca de... Sí, no, yo ya no sé. Era muy amante a lo de los trabajadores. Eso sí, eso te lo recomiendo yo. Y él, cuando iba a algo, sí, le gustaba eso. Eso sí. Eso sí, era un hombre, porque ha sido muy trabajado, mucho. Así murió, deshecho de los huesos. Que decía, cuando me jubile vamos a ir de viaje, ¿qué queda? No disfruto nada, pobrecito. Nada, no disfruto nada más que trabajo. Cuando vivía con sus padres, usted ha estado en varias casas, por lo que me ha estado contando. Sí, varias, porque antes se mudamos. 4 casas. Mira, primero estuvimos en Calle Barragán, después nos fuimos a uno que le decían La Huerta, que tampoco estaba, que estaba la fábrica de cerveza Victoria, pero no en la fábrica, un poquito en eso, por mediación donde trabajaba mi padre, que fueron los padrinos míos. Entonces fue porque una hija estaba casada con un tío mío, un hermano de mi padre, donde mi padre trabajaba. Después pasó a la otra empresa cuando ya murieron estas personas mayores. Entonces tenían una casa que era por allí, por donde yo te digo que le decíamos La Huerta, que era por cerca de los callejones, que eso tampoco existe ya. Entonces la casa, nos dio la casa esa a mis padres, pero ahí estuvimos poco tiempo. Ahí. Y de allí nos venimos ya a Calle Salistre, que es donde fue la guerra, aquí en Calle Salistre. ¿Todas esas eran casas alquiladas? Alquiladas. ¿Se recuerda cuánto se pagaba de alquiler en muy poco. Y aquí en Calle Salistre muy poco. Y de ahí es cuando yo te digo que yo tenía ahí 6 añillos, aquí en esto. ¿Cuál es la casa que peores condiciones tenía? Pues no lo sé, porque yo era de Calle Barragán, no me acuerdo porque yo era muy chiquitilla. Pero esta era regular. La que vivía en Calle Salistre era regular, era de vecino y era regular. ¿Por qué? ¿Por qué regular? Porque era también de vecinos y había poco, que por eso de allí nos fuimos al Cuartelejo, no es donde vivíamos, nosotros primero nos fuimos al Cuartelejo, que era como si éramos esta calle ancha y por detrás el Cuartelejo, pero nosotros nos comunicábamos por una ventana que había de una casa a la otra, y por eso ya al quedarse esta pastilla, por eso nos fuimos a calle ancha. Y esa casa era regular, la de Calle Salistre, como yo te estoy diciendo, que era cuando el tiempo de la guerra, era regular. En vez de que era sala y alcoba. Pero ya no me acuerdo yo muy bien si era la cocina era con los vecinos, eso yo no me acuerdo ya muy bien. Eso ya entonces la casa con mejores condiciones... Es la última, la de Calle Ancha. Cuéntame cómo era esa casa. La última, pues allí puso mi padre una pescadería. Entonces era allí, lo último eso puso en pescadería, pero no era o sea, mi padre seguía trabajando en su trabajo, pero ahí puso 2 muchachos, lo hizo en la pescadería como si éramos este salón grande, y aquí a sus tabiques entraba como si hubiera este corredor, esta era la pescadería, tenía 2 puertas, esa se podía salir a la calle y la otra de la casa también, tenía 2 portones, que ya esos han variado también. Entonces era la que estaba al lado casi de la iglesia, entonces era un pisito. Tenía tu pila para ti, tenía tu bate, que eso era lo más importante, tu bate, y tu cocina muy hermosa. Tenía nada más que dos habitaciones. 2 habitaciones, tu corredor que era largo, que con ese corredor, como te estoy diciendo, puso la pescadería. Con un trozo, puso la pescadería, eso tuvieron que venir también a dar visto bueno. Eso tenía
porque pues tuvo que poner su grifo, todo eso para el pescado. ¿De qué año estamos hablando? Pues, ¿Años 60 ya? En el año 60 ya sería, claro. Sí, más o menos, porque yo me casé en el 58, ¿te he dicho? Yo me casé en el 58, sí, no soy mi niña. Era antes del 60. Era de antes del 60 porque, sí, antes del 60. A mi marido la mili. Ya sí. En esa época era normal que las nuevas casas tuviesen váter, por ejemplo. Tenía su bate, tenía su pila, su agua. Como el que conocemos hoy día, estos blancos, los inodoros blancos. No, normal. Un bate normal con su tapaderita y ya está, no normal, no de estos nuevos no. ¿Cómo eran? Porque mucha gente, el váter normal es el váter que conoce, pero... El bate que eso, de estos que no eran tan grandes, de estos tan modernos, de estos chicos, de estos los que hay antiguos. Que tenía también una cisterna. Tu cisterna, la cisterna para agua y tu pilita, se abrió una puerta y estaba un patinillo para ti solo y al otro lado había otra vecina que era el otro piso de al lado, otro vecino. Nosotros la plantaba como natural y teníamos la cocina muy hermosa, el corredor. La casa tenía su váter, no era un váter compartido. No, váter para nosotros solos. Que yo eso, cuando yo me casé y me fui a donde yo me fui a vivir, yo eso ya no recordaba lo otro porque yo llevaba ya mucho tiempo viviendo y eso yo lo veía lo peor, un bate para tantos vecinos. Eso yo ya esto cuando yo me casé, que yo me casé y puse la casa de novia en calle Carbonero. ¿Tú sabes por dónde está calle Carbonero? Cerca donde está el hogar de jubilados del otro. Pues allí. Allí puse yo la casa de novia. Pero yo, en calle ancha, yo estaba acostumbrada a mi bate, hombre, como era no normal. ¿Había electricidad? ¿En alguna de las 3 casas que estuvo usted? ¿Había electricidad? Sí, yo eso sí me acuerdo de la electricidad. El más chica ya no me acuerdo. Pero la otra sí había electricidad. ¿En la de calle Salitre había electricidad? Sí, la calle Salitre sí me acuerdo yo también. ¿Cuántas bombillas había allí? Una bombilla. Esas bombillas normales. Sí. ¿Y recuerda usted cuánto se pagaba de electricidad antes? Muy poco. La electricidad muy poco. Pasamos con la calle ancha. Sí, había electricidad. Allí ya teníamos más bombillas. Allí teníamos ya en el cuarto, en la cocina y en el salón. ¿Sabe usted si... Pero ya no sé yo lo que ¿Era necesario encender la luz por el día en algún momento? Pues yo creo que no. ¿Se podía encender la luz por el día? Pues yo creo que sí, que se podría, si pagaba. Digo yo, que creo que sí. Yo soy muy mira de eso, la luz, ahora que tú dices de día. Yo voy a algún lado aquí y muchas veces entro al patio y yo lo encendía y la apago. Digo, mira qué corriente que nos está sirviendo. Yo soy para ese lado, miro mucho por la luz. Bien, en las casas en las que usted ha estado, ¿había animales? ¿Había un patio con animales? No, ninguna. ¿Y su familia tenía algún animal? ¿Un burro, un mulo, un caballo? No, en eso no. Yo lo que me llamaba una atención, cuando era Navidad, una tía mía, la que te digo que tenía el saladero mi tío, hermano de mi padre, que por Navidad siempre traía un pavo. Y a mí me encantaba ir a su casa para ver pavo, que yo eso no lo había visto nunca. Y eso me encantaba decir que vivía yo en calle Cuarteles. Ese mi tío que estaba mejor que mi padre, pues tenía el saladero de él. Mi padre era un trabajador nato. Y después eso que lo puso y entonces lo que vendían, pues lo repartían como si diéramos el alquiler, que ganaban dos, pues uno para uno y otro para otro. Se sacaba lo que valía el pescado y después lo repartían para mi madre y para ellos, para mi madre y no para mi madrina. Entonces, ¿el sueldo que cobraban estas dos personas que estaban al cargo de la pescadería? Ellos, claro, si le costaba el pescado 20, pues tenía que sacar primero lo que valía el pescado y después repartirlo entre... Estaba un hermano que también han muerto ellos y la otra parte mi madre. Pero estas dos personas, los pescaderos, sí, pagaban un alquiler a su padre. Lo que saliera, lo que gastaba de que costara el pescado, pues salía, yo creo, sacaba lo que costaba el pescado, que ha quedado de ganancia, 3, 4, pues lo repartía entre los 3. Alquiler creo que no, ¿comprende? Era lo que salía en la pescadería. Por eso en mi casa el pescado no ha faltado nunca, y entiendo el pescado mucho. Porque yo entiendo cuando el pescado es de Málaga y cuando no es de Málaga. Oiga, y usted que conoce el pescado, ¿ha cambiado el pescado? A veces, pero vaya, el pescado que es de Málaga se nota. Y el pescado que viene de por ahí, de Melilla, que no es como el de aquí, y eso, se nota. ¿Y el pescado de Málaga ha cambiado en el sabor? No, que ha cambiado, es que no hay mucho pescado, parece que se lo han comido, y esos jureles tan buenos. Que venían saltando en mi casa, los boqueroncitos de Málaga vitorianos. Eso se ve muy poco. Eso era el pescado buenísimo de Málaga. Es que siempre hemos tenido fama por el pescado. Pasamos los chanquetes que ya antes de cogerlo. Venían los chanquetes, los cubos. Es que venía el pescado saltando.
Iban muy temprano y lo ponía allí a la mesa de pescado bancando. ¿Algún otro pescado que haya desaparecido, como el chanquete? El chanquete, yo ya no sé el pescado que haya, sardinita. La sardinita, una sopa de sardinita. Estaba riquísima, la sardina con lo bueno que nos quieren. Y la sardina es el pescado más bueno que hay. Mi padre le encantaba el pescado, venía a lo mejor por la tarde, se levantaba de dormir, o por la noche, si había pescado, se comía un pedazo de pescado frito de por la mañana. Y las sardinas fritas, eso está buenísimo, y eso tiene mucho fósforo. La sardina se cree que no, y es el pescado más bueno que hay, el pescado azul. Yo me encanta, y la caballa, mi marido no las quiere, y a mí me encanta ese pescado tan duro, eso está buenísimo. La sopa, antiguamente que comíamos mucha sopa ahí, mucha sopa. ¿Algún plato que se comía antes y que ya no se prepara o se prepara? La sopa, a veces se hace muy poca sopa de pescado, muy poca, porque es que era lo más favorable que había. Se hacía una frita buena de tomate, porque el tomate no vale muy caro, un pimiento, se estaba buen avío, y después el pan que hoy la gente tira los pan y se picaba el pan para la sopa, y ahora se echaba un puñado de sardinitas que estaban buenísimas, o un puñado, y eso estaba buenísimo. Es que te alimentabas, ¿no? Y es que hoy la comida tampoco alimenta como antiguamente. Hoy la gente, mi marido me queda papas fritas y huevos. Contra, el pescado, que es más bueno. Pero que antes se hacía mucha sopa, porque el pan no se tiraba, y hoy la gente tira el pan. A mí me da lástima. Yo como me he criado que no he podido tirar, yo no tiro el pan ni esto. Y sí, es que la tiren, pero yo no tiro ni esto. Y me queda para el otro día. Si no lo tuesto, y si no, que hay muchas criaturitas que no comen. ¿Usted sabe leer y escribir? Sí. ¿Dónde aprendió usted? En el colegio, en Doña Eugenia. Te digo, yo salí de escribir, por eso me coloqué en María Maní Dependienta. Pues cuéntame, ¿cómo era el colegio ese? Muy bueno. Allí nos hemos educado los tres mayores. Ya los otros, ya cuando ya mi madre se murió, mi padre, ya los otros han ido a otros colegios, han estado aquí en el San Manuel, que yo no venía a San Manuel porque yo ya estaba mayor. ¿Era un colegio de monjas o...? No, esto es de monjas, pero yo hacía un colegio de pago, como decía. Luego ya, últimamente, me fui a un colegio que era del Estado, que era en Calle Ancha, que era Doña Remedio, que era que ahí no pagaba. En el otro la pagábamos muy poco, me parece que era muy poco pagábamos nosotros. ¿Cuánto? Me parece que era una peseta, muy poco, no, muy poco, se pagaba muy poco, pero el colegio, decíamos colegio de pago, como ahora se dice, y yo allí estaba muy bien. ¿El colegio en el que estuvo usted? Sí, ahí. Primero estuve en una amiga que le decía, llevaba yo mi silla, una amiga como hoy le dice a los niños chicos, la guardería. Pues primero le decíamos una amiga, vamos a la amiga. Era yo muy chica, otra niña, que por cierto venía aquí antes la sobrina de la señorita donde yo estuve, que era en el Cuartelejo. Todavía existe esa calle, Cuartelejo, y yo era en el otro Cuartelejo. Llevamos la silla y la señorita allí estábamos recogidas. No es como hoy, que la guardería de hoy es que enseña a los niños, porque hoy estudian las chiquillas para educar a los niños. Entonces, donde aprendió a leer y escribir fue en el colegio de pago. De pago. Allí nada más que era, como se suele decir, recogía, y para cantar, para que lo que cantaban en los colegios. Cuénteme, ¿habían niños y niñas en clase o solo niñas? Niñas. Antes era, no es como hoy. Antes era, si es que yo hasta mis niñas cuando estaba en la goleta las tenía, no he estado, ya después sí, pero yo era niña. Y los niños, mi hermano estaba en otra clase. ¿Por qué era eso así? Porque antes era la mentalidad de los antiguos, hija. La mentalidad que hoy lo mismo es la mujer que el hombre. Pasa como defender trabajo. Lo mismo defiende una mujer que un hombre. Muchas veces están las mujeres muy expuestas porque las mujeres tenemos, no es que seamos más listas, pero muchas veces cuando el hombre va, nosotros hemos dado ya la puerta. Tenemos otra inteligencia, no sé, pero otra cosa, no que sea más lista, ni más de esa. Y no sé por qué antes las mujeres no sirvieran más que para fregar y para estar en la casa. Antiguo, por eso las personas más antiguas que yo, la mitad no sabían leer. Yo conozco mucha gente que viene aquí y están viniendo aquí a enseñarse a leer, a la memoria y eso, porque es que no la mujer era para la casa, los padres antiguos, la mujer era para la casa y los hombres era para trabajar. Oiga, y cuénteme, en la escuela, a ustedes las cosas que les enseñaban, ¿también de alguna forma les enseñaban a cuidar la casa en la escuela? No, nos cuidaba mucho enseñarnos a coser. Por la mañana era escribir y por la tarde era coser. Hacer punto marca, a bordar, de eso sí me acuerdo yo. A los niños no les enseñaban eso, ¿no? Eso no, a los niños era más que escribir, leer y enseñarlo, porque entonces no había tantas cosas. ¿A ustedes les enseñaban cosas como historia, geografía? Sí, la geografía. Sí, la geografía, la historia, las matemáticas, pero todo eso era más difícil, pero todo eso nos enseñaba, llevamos el libro, que entonces teníamos nada más que un libro, que era, ¿cómo se llamaba el libro este? Que yo lo tuve mucho tiempo, soy mi hermano, que era un libro, no es como hoy que van los chiquillos cargados, con ese libro, primero el cartón, pero luego era otro
otro más que era que venía muy gordo y venían todas las cosas allí. Es que no me acuerdo cómo se llama el libro, hijo. Pero ahí venía todo, geografía. Religión, de todo te enseñaba. ¿A qué hora entraba usted a la escuela? Por la mañana sobre las 9:30 o así, 9:30, pero vaya, no te ponían como hoy que tiene que estar a tu hora. Entonces, pero vaya, procuraba de estar a tu hora. Y por la tarde a las 3:30, debe ser, a las 3 o las 3:30, sí. ¿Y a qué hora se iban? Pues a las 5, por la tarde a las 5 y a mediodía sobre las 2:30. ¿Qué hacían ustedes por las tardes? Por las tardes cosé, mayormente cosé. O si alguna había quedado, por la mañana hacíamos dictados, hacíamos las cuentas, escribíamos, mucha caligrafía. Yo tengo la letra, ya porque el pulso me eso, pero yo tenía la letra muy bonita y me pasa como mi niña, porque se hacía mucha caligrafía. Yo, mi niña, una de ellas, tiene la letra feísima, pero la tiene más fea porque antiguamente mi niña era socata. Zurda. Y entonces le pegaba, ella hace con las dos, y tiene una letra feísima, la otra chica también tiene una letra preciosa, era como yo, y mi hermano igual han tenido las letras muy bonitas, porque antiguamente hacíamos mucha caligrafía. Entonces muchas. Por ejemplo, compañeras que usted tenía que eran zurdas. Sí, pues le pegaban, no querían, la hacían de que fuera con la derecha. ¿Pero por qué? Porque decía que tenían que escribir con la derecha, que con la izquierda no. Y entonces mi niña, la mayor mía, tuvo un médico y le dijeron que podía haberle estropeado el cerebro porque ella le trabajaba su cerebro, porque esto viene del cerebro. Si yo lo sé porque yo me tiembla mucho la mano y es claro, del cerebro. Entonces le dijo un médico a mi niña, dice, porque tiene la letra muy fea, la mayor de todas, que ella mi niña, que es la que nació en el 59, un año después de casa yo. Entonces ya tiene 52 años, para mí, ¿no? 52, me cumplí ahora. Y otra que tengo, que ahora hace su boda de plata, que tiene 3 años. ¿Qué dijo el médico? Y entonces le dio al médico que podía haberle estropeado hasta el cerebro, que le podía haber hecho algo en el cerebro, por tal de esforzarle tanto que escribieran con la izquierda. Volviendo a cuando usted estaba en la escuela, ¿castigaban a las alumnas que eran zurdas? No las castigaban, pero las regañaban, las hacían de escribir con la mano, las hacían de escribir con la derecha. Y había en mi colegio no era tanto, pero donde mi niña estaba, además es que nos pegaban. Allí más bien las castigaba, pero las monjas, porque mi niña era la goleta, a mi niña la he educado yo a las 3 la goleta, que yo tengo una que es ATS, que ya es supervisora, esa es la segunda mía, y la otra han estudiado, pero los 5 años, han estudiado los 5, yo la he estudiado las 3, mi padre ha trabajado poco, pero yo la he puesto que estudie, ha sido administrativa, pero con los 5, la superior. La mayor, ¿y las monjas qué hacían en la goleta? Las monjas que cuando era mayor zurda, una señorita, dice mamá, la señorita le pegaba, que con esa no, y por eso, claro, el Angelito se escribe con las dos, pero porque no la dejaba, eran chiquitas y le pegaba. ¿Y a ustedes les castigaban cuando usted era pequeña? No mucho, a mí no me han castigado mucho, niña. ¿Y a compañeras? No, tampoco, no era muy severa. No era muy no sé si porque era, no, eso ya no recuerdo. De enseñamos muy bien, ¿eh? Yo allí salía hasta saber dividir. O sea, dividí por todas las cifras y ya me vino porque... ¿Y qué cambiaba la primera escuela respecto a la escuela en la que usted estuvo después, la escuela del Estado? Se notaba, no es que se notaba, pero ya era otra, porque yo ya era también más mayor, no sé, porque ya al morir mi madre, ya cuando se casó mi padre, pues entonces, porque mientras que estaba mi madre, pero ya entonces me pusieron ahí en Calle Ancha, que era del gobierno. No, porque como yo llevaba una base, pues iba ¿comprende? ¿Y ahí estuve ahí un año nada más. ¿La disciplina cómo era? ¿Eran más duros, más estrictos? No, más o menos. No, yo veía que era más o menos bien. Ahí estuve más que un curso, porque ya se casó mi padre y ya lo que quería yo es trabajar. Yo ya tenía para 18 años, y claro, yo decía, viene mi marido, yo ya lo que quiero es también, mi novio ya lleva muchos años hablándole, entonces ya me vine. Y entonces mi marido trabajaba con un abogado, mi marido ha estado 8 años de cobrador de casa. Mi marido estaba en el juzgado, mi marido estaba trabajando en el juzgado, pero de esto que no me acuerdo cómo se llama, porque un hermano estaba trabajando allí. De esto que iba para el desahucio, cuando tenían que echar a la gente a la calle, estaba ahí. ¿En eso trabajaba? Sí, trabajaba lo Pero primero. antes de seguir por el mundo laboral, me gustaría preguntarle algo más sobre su infancia. ¿Usted cuando era pequeña, a qué cosas jugaba? Ay, a todo.
A todo, a todo. Mira, yo he jugado al Ceriguizo, porque yo vivía en Calle Ancha, entonces no me dan cuchillo. La plazoleta de la iglesia del Carmen, ¿El una Ceriguizo plaza. qué es? Ceriguizo era, se ponía los números en el suelo y una piedra y saltaba y después si se salía por viajar, saltaba al diabolo, que yo lo echaba al diabolo, porque allí no había coche, entonces no había eso, entonces no había ni el mercadillo que está hecho, eso no estaba el mercado, en este plazoleta estaba la Imperial, un obrador de confitería que había allí, de eso que decía de hierro, y era un callejón, eran vecinos, y aquella plazoleta allí nos íbamos las niñas a jugar. Yo he jugado divinamente al diabolo, no veas, al Ceriguizo y a las chinas, jugamos a las chinas, al 1, al 2 y a saltar. Hemos saltado mucho, hemos jugado mucho lo que los niños no juegan ahora, ¿Qué juguetes tenía usted? Juguete, unos muñecos de barro, que era así, que estaba parecido un crucifijo, y se hacía las ropitas y se les ponía, y luego las de estas de cartón, las muñecas de cartón, que si las mojabas te se decía de esto, una cosa creo que te echaban los reyes, que no te podían echar más. ¿En el año únicamente en Reyes reciben ustedes? Nada más. Nada más. No, los cumpleaños entonces no, nada. El cumpleaños no, nada más que los reyes. Una muñeca, un de esos, un año me echaron una comodita y luego por enseñárselo a las vecinas lo que me habían traído los reyes. Está, no podían más, sí que no podían. Y ya está, eso es lo que me echaron. ¿Jugaban ustedes con niños? No, más que con las niñas. Nada más que jugamos, de eso que estábamos nosotros hechos, nada más que las niñas. Todas las niñas estábamos allí y nos íbamos a saltar. Y hemos saltado. Y al diabolo, lo que hemos jugado al diabolo. Y al Ceriguizo, que le digo yo eso. Y a jugar pilla-pilla, que se escondían las niñas, nos escondíamos en las calles, porque corríamos por toda la no había coche. Cuando usted ya era más mayor y comenzaba la época de la adolescencia, sí. Ya ahí sí había relación con los chicos. Ya había más relación. ¿Cómo era eso de tener novio? Ya no te ibas y decíamos, nos vamos a ir de paseo, nos íbamos a esto, ¿cómo se llama? Al castillo, íbamos con los amigos. ¿A qué castillo? Al castillo de Málaga, donde está, por donde el castillo. Gibralfaro. Al Gibralfaro. Yo decíamos al castillo, vamos al castillo, al parque, nos íbamos a pasear, nos íbamos un domingo, un rato, pero luego tenía que estar temprano en tu casa. ¿Y usted podía ir, una chica podía ir sola con el chico? Y yo cuando tuve novio, ya te digo, yo ya estaba casi para casarme y tenía que ir con mi hermana, con la Cerillo. Y yo estaba ya trabajando y mi marido trabajaba enfrente, porque entonces mi marido de allí se vino con un abogado, don Agustín Moreno, no sé, que ya está muerto también el padre Lío, que tenía la Plaza del Carbón. ¿Tú sabes dónde está la Plaza del Carbón? Calle Granada. Pues allí trabajaba mi marido, que allí se vino, se jubiló. Y entonces mi marido trabajaba en la calle Huela. Y entonces María Baní estaba enfrente, que ya tampoco existe, que eso tú no lo habrás conocido, porque eso hace muchos años, una confitería. Y el abogado la hermana era la dueña de María Maní. Entonces estaba procurando una dependienta, mi marido habló con ella, con el hermano, para que hablara con ella, y me colocaron a mí allí. Y yo estuve allí 7 años. ¿Cómo se conocieron usted y su marido? Mi marido expurgando lentejas. Donde yo vivía en Calle Ancha había una portera, porque ya había portera en mi casa, ¿comprendes? Entonces mi marido vino para despedirse de una tía, que era la portera, la mujer, que se iba para la mili. Entonces vivía mi madre todavía. Y la mujer veía poco, y cuando tenía que expurgar, que entonces venían las lentejas de chino, de bicho, venía de todo. Y entonces él vino para despedirse de la tía, y allí nos conocimos, en la reunión de mía, allí nos conocimos, que estuvo un año, le dije que no. Y yo no quiero novio, ya mi madre ya estaba malilla, yo decía que no, pero al año vino y ya nos hicimos novios. ¿Y cómo se hacía la gente novio? Pues nada, pero antes para entrar a la casa tenía que hablar con tu padre. Pues nada, se hacía novio, te decía que te gustaba, que si querías salir, que si... Muy vulgar, no es como hoy, que hoy se hacen amigos y corriendo son novios. Entonces no era igual. Su marido, en ese momento novio, tuvo que hablar con su padre y pedirle permiso. Permiso. Yo me conocí así, y entonces venía alguna de esos sin que mi padre lo viera. Mi madre sí ya lo sabía, sí, nosotros éramos más de estos, pero los padres eran más restos. Las madres también eran, pero se bandeaba más. Y entonces algunas veces venía como la cosa, mamá, que voy a ir a Carmen, como era al lado, estaba la portería al lado, pues, y él venía, pero mi padre no sabía nada. Yo iba a casa de Carmen, a casa de la tía, que estaba allí, y allí nos vimos hasta que ya nos hicimos novios, pero ya entonces tenía que hablar con él, decía, porque ya venía mi hermano, y ya sabía el otro que venía, que tiene un año, que ha muerto ahora, un año después que yo,
Entonces venía para ver, mira, mamá, mi hermana que está ahí con eso, tú te estás calladito, tú sigue para adelante. No, es que, y ya entonces dice mi madre, ya tú no tienes más remedio que tu padre que hable con tu novio, que hable con tu padre. Y como también se iba a la mili, se iba a través a la mili, pues entonces ya habló con mi padre. ¿Cuánto tiempo estuvo él en la mili? Mi marido una pila de años, una pila por lo menos más de 2 años me parece, porque estuvo en Barcelona. Fue la de esta del 27, el tiempo de 27 que nació. ¿Se escribían ustedes cartas? Muchas. ¿Por teléfono hablaban? No, nunca, por carta. Y en las cartas muchas veces, porque él se colocó después allí, estuvo muy bien la mili, y después me metía 2 o 3 lentejas. ¿Recordar las lentejas? Sí, cartas, teníamos las cartas. ¿Metía lentejas? Metía 2 o 3 lentejas para que viera que se acordaba de las lentejas, que nos conocimos cuando las lentejas. Sí, me escribía, y yo también. Sabíamos escribir los dos, ¿no? Porque allí dice que había algunos que tenían que leérselo a los amigos, porque no sabían leer, no veía en aquel tiempo. Mi marido fue del 27. ¿Usted empezó entonces a trabajar? Con 18 años. ¿En qué cosa? En esto, en la confitería. Yo no he ido porque tuve mi hermana han estado en la faena, yo no he ido nunca. Yo directamente. ¿La faena qué es la faena? La faena es que cuando viene el tiempo de las pasas, había muchas fábricas aquí, que ahora no hay, hijo. Pues entonces iban a empaquetar las cajas para mandarlas fuera. Entonces decía la faena. ¿Cuánto se cobraba en eso? Muy poco. Pues yo, mi hermana, la más chica, a trabajar la faena, pero yo no. En el tiempo de ir a coger naranja o a coger cosas de estas, ella tampoco, ella sí era más que la faena. Y mi hermana, la más chica, yo no. Yo me coloqué porque, ya te digo, por mediación de la hermana del jefe de mi marido que tenía, don Agustín Moreno, pues me colocaron allí. Y allí salí para casarme, porque antiguamente también eran machistas. No querían que estuviera la mujer trabajando, por lo menos mi marido. Me vine de trabajo, que yo estaba muy contenta, y yo metí a mi hermana, la segunda hermana mía, que estuvo allí 5 años. Cuénteme cómo era su trabajo cotidiano. Pues mira, de al público, a la confitería, el mostrador, y luego por alrededor de Pascua, allí, porque allí mismo hacían los dulces de María Manía, son muy famosas, porque no lo conocía, pero María Manía en calle Granada era muy famoso. Entonces allí tenían los brados, que tenían uno allí, todo el centro, no vea. Y entonces allí mandaban mucho a Madrid. Hacía mucho pedido la gente, los roscos de María Maní era famoso, y unas tortitas que decían también de María Maní. Y por Reo de Pascua, cuando no había gente, él iba mucho rosco. ¿Recuerda el primer dinero que ganó al mes? ¿Cuánto era? Me parece que era muy poco, ganaba muy poco, pero estaba segura, yo estaba segura del primer día. Entonces, mejor porque gracias a eso cobro muy poco, pero yo tengo la seguridad social. Yo me jubilé con 60 años a consecuencia de los huesos. Pues entonces, cuando Franco, con 5 años que tuviera tu cotizado, tenía bastante. Yo lo pregunté a la seguridad social, yo tuve 7 años, y después coloqué a mi hermana. Me vine, por eso me casé en enero. ¿Cuántas horas trabajaba usted? Pues yo entraba por la mañana a las 9 y salía a las 1. Y después entraba a las 4 hasta las 8. Estaba por la mañana y por la tarde. ¿Le ocurrió algo alguna vez atendiendo al público? Nada, nunca. Y luego los jueves descansaba. Los domingos trabajábamos, pero los jueves descansaba, los jueves. Mi día de descanso era los... Y luego cerraban también por vacaciones. Cerraba el mes de eso. Y luego unos jefes buenísimos. ¿Qué mes cerraba? Cerraba el mes, me parece a mí que era por el mes de agosto, julio, cerraba siempre 15 días, cerraba. El sueldo que usted ganaba, aunque usted no recuerda exactamente la cantidad, pero ¿le hubiese servido para mantenerse usted y su familia? ¿Qué va? ¿Y usted sola se podría haber mantenido? Sí, podía ser, porque entonces no se ganaba tanto, pero sí. Entonces sí, descansaba eso, los jueves yo. Y ahora los jefes eran buenísimos. Mi jefa, doña Lisa, a mí me quería y yo también a ellos, y la niña, muy buena persona. El hijo tiene un hijo que estaba estudiando, José Manuel, militar, que es militar, uno de los gordos. Y el otro se metió a cura, pero se salió, otro hijo que tenía, no servía el hombre. ¿Usted entonces, después de casada, no ha trabajado? No, yo no trabajo en nada. ¿Tarea doméstica? Nada. ¿Cuántos hijos ha tenido usted? 3. Las 3 que viven. ¿Usted ha tenido a sus hijos todos en el hospital? No, las mayores en mi casa. La chica a la que tuve que ir, porque vino a los 14 años de la mayor, yo tenía las 2 mayores y vino la chica a mudarme de casa, porque entonces yo vivía en calle Carbonero. Y al mudarme de casa, digo, pues mi marido me hiciera un varoncillo, y ya tenía una ya con 14 años y la otra con 11. La segunda pues lleva 3 años las 2 mayores, y la chica se lleva más que la que tengo.
que las 3 niñas. Y tuve eso y tuve un aborto antes, pero vaya, antes de las mayores. Yo nada más que tenía las 3 niñas. Las 2 mayores las tuve en mi casa, allí en calle Carbonero, las 2. Las tuve bien. Entonces sí, iba al médico, nada, la comadrona, iba al médico, cuando iba te tocaba. Durante el parto, bien. O sea, durante el embarazo, sí la iba viendo un médico. Sí, un médico, y luego te daba la comadrona, si quería ir. Entonces la comadrona, pero ya mi chica la tuve en Calvaya. Y la tuve también bien, yo las 3 partes ha sido bien. ¿Por qué es así? Porque ya tenía las niñas grandes y en la casa verás tú, era sala y alcoba lo que yo vivía, que por eso yo me quería mudar de allí, que ya tenía yo la mayor en una silla repisa, como se dice, una cama repisa, la mayor, y ya la otra segunda tenía una cunita, pero ya era muy grande y ya en el mismo cuarto mío. Que yo en mi cuarto, que entonces allí, por eso te iba a hablar del bate, en esa casa, cuando yo me fui, pero yo me iba todos los días a mi casa a Calle Ancha. Yo cuando mi marido se iba a trabajar, comíamos, nos íbamos a mi casa, a Calle Ancha. Después mi marido por la noche nos recogíamos y nos venimos a mi casa a dormir. Entonces allí era una casa de vecinos, que yo eso no lo había recordado nunca. Tenía el baño en el patio para coger el agua, porque el agua se iba a las 12. Y había muchas listas, porque en todos lados las casas de vecinos hay muchas muy peleantes. Entonces, porque siempre ha habido personas educadas y personas sin educar. Y sigue, eso se verá siempre. Entonces tenía tu cubo de esto. Y luego las pilas, tenía tu día señalado de el día que te tocaba a ti de lavar. No podía todos los días. Y con el agua. Y en la casa igual. Con el agua. Ahora que yo tenía mi cocinita, yo metí mi cocinita dentro, y a sala y alcoba, como se suele decir, un salón y mi dormitorio, por eso te digo, ya tenía yo las 2 niñas. Entonces cuando me quedé yo de mi segunda niña, ya cuando ya era más grande, pues yo decía, yo cuando me lavaba yo se me iba a mi casa para lavar los pañales, pero yo decía, ay, los pañales, que entonces no había dodote para tirarlos. Entonces tenía tú toda fuerza de pulmón, lavar. Entonces yo cuando ya nació la otra chica mía, cuando la mayor me iba a mi casa, pero yo allí con las chicas ya no podía, la otra, 2 niñas ya no era igual. Y ya la otra ya en el colegio, porque se llevaban 3 años, ya la tenía yo en el grupo escolar. Mi niña está primero en el grupo que está Benjamín, que le dice, allí las primeras de eso han estado ya allí, las 2. Y de allí ya la pasaron a la goleta. Y entonces yo allí hablé con el dueño y entonces me subieron 30 pesetas, 30. Entonces del patio, que era un patio, hablé con el dueño y me lo concedieron. Me cogí un trozo, lo tuve que hacer yo. Metí yo una pila dentro de mi casa ya, que daba como si diéramos esta ventana, daba al patio. Y esa ventana estaba la pila. O sea, la pila, el bate y el lavabito que yo llevaba dentro en la habitación. Yo llevaba un lavabito para lavarse, mi marido no salía afuera, con una palangana y eso debajo. Pues entonces lo puse yo en ese cuartito, en esa mijita de cocina. ¿Y esa reforma le subieron a ustedes el alquiler 30 pesetas? 30 pesetas, que lo que pagábamos muy poco. Mi marido se recuerda más lo que pagaron, pero muy poco pagábamos. Y entonces los vecinos fueron de acuerdo, porque si no, y me subieron eso, pero yo puse mi bate, mi agua dentro y mi pilita, y ya no tenía yo, porque eran 2 niñas, ya estaban en los colegios, ya no tenía yo ya tanto tiempo de ir a... ¿No le da a usted miedo tener a sus hijos sin un médico? No, entonces para que tú veas, no. Pero hoy si tú piensas eso, sí. Yo cuando yo tuve mi niña, además que yo mi niña la tuve la otra, pues cerca de los 40, con 39 años tuve yo mi chica, ¿comprendes? Porque yo ya me casé con 28 años, 27 para 28. ¿Su esposo en qué ha trabajado? Pues mi marido, ya te digo, mi marido antes estaba, cuando joven, dice que... ¿Trabajo que tuvo? El primer trabajo era vendiendo cuando se vino, porque ellos eran de Algeciras. Se murió su padre muy joven y él con 17 años ya está en Málaga, la tiene 83. ¿Y qué vendía? Vendía en las puertas del hospital, dice, vendía plátano, vendía fruta, vendía cosas para ayudar a su madre, que se quedó con 5 también. ¿De dónde conseguía él esa fruta? Porque iba, no sé dónde, a Málaga, yo no sé dónde vendía la fruta. Iba él y lo vendía. ¿Y en qué más cosas ha trabajado? Y después de ahí cuando ya de ahí se fue a la mili. Cuando eso, ya, y después ya antes lo colocó el hermano que trabajaba en el jugar mayor porque el mayor lo crió una tía de ella, de ellos, que era por parte, el padre era hermano de la madre y la madre era hermana del padre, casados 2 hermanos, pero y entonces a ese hijo lo criaron, el hermano mayor de él. ¿Y lo colocó? Lo colocó en el juzgado, estaba de militar en el juzgado. ¿Qué hacía? De escritorio, yo no sé, donde estaban las partidas, donde hacía eso el hermano mayor. Y él, cuando eso, lo colocó allí para eso que te he dicho, de socio de eso, para cuando tenían que echar alguien en la calle, de desahucio que le decían.
Cuando la gente como hoy no paga, pero entonces ellos iban con la policía, mi marido, iban para echar a la gente como hoy pasará. De ahí, eso antes dice la mili. Pero cuando vino de la mili, el hermano, como estos abogados, trabajaban en el juzgado, pues habló con uno de ellos, con don Agustín Moreno, y ya se colocó ahí, y de ahí se ha jubilado. Estaba de cobrador de casa por la mañana, y entonces mi marido, por eso está tan bien de pierna. ¿Qué cobraba él? Los recibos de las casas, que entonces no había ni ascensor ni recibo de las casas, esas casas, por ejemplo, como las que yo vivía. ¿Recibos de la luz? No, es nada más que la casa. ¿Del alquiler de la alquiler de casa, que era que estaba con un administrador, allí en calle esa, que todavía existe, dice mi marido, todavía está allí. Y entonces ahí ha sido su trabajo, al final de su trabajo sí ahí y por la tarde estaba en la oficina, haciendo recibos, y el que iba allí a pagar también algunos, alquiler de casa. ¿Cuánto dinero ganaba su marido? Muy poco. Él tenía que ganar 1.000 pesetas, ¿verdad? De cada 1.000 pesetas ganaba un duro. Tenía que cobrar una pila de casa para poder ganar, ¿comprende? Porque no tenía otro trabajo nada más que ese. Pero estos días, él no tenía ni bicicleta ni patineta, él iba de mi casa andando al palo. Él tenía su eso hecho, verás tú. Los domingos trabajaba, porque lo dedicaba para ir al palo, ya lo conocían. Luego, los días... ¿No había ningún día que descansase de la semana? No descansaba nunca. No era un día fiesta, nunca. Luego, el día al Puerto de la Torre, tenía otra fecha, sabía la gente del Puerto de la Torre que ese día venía el cobrador. Y a muchas casas le guardaban los recibos, se hacían la encargada, por ejemplo, para cuando viniera el cobrador, tener los recibos para que él lo cobraba. Y luego ya por las tardes es lo que estaba. Y ya salía por la noche a las 9, las 8:30, las 9. Y luego tenía seguridad social. Y menos mal que le han quedado un poquito más porque uno que trabaja en el aeropuerto que lo apreciaba, porque antiguamente había mucho abuso también en los trabajos, niños. Porque esto era, miran por ahí, a ti cuando te jubiles te va a quedar gorda, a ti no te va a quedar ni papá. Pero gracias a Dios que habló este hombre y le subieron la seguridad social. Hombre, es que después de tantos años, y allí hemos criado a mis niñas, las hemos educado como hemos podido. Yo ganaba muy poco, entonces mis niñas estudiaban por beca. ¿Usted es religiosa? Yo no soy, verás, no soy de esta tordía, pero me gusta de ir a misa y pero no soy, ¿cómo se llama? Protestante. Yo soy de la religión de mi marido también. Mi marido también es religioso. Mis niñas son también lo normal. Nosotros estamos casados por la iglesia, bautizar a mis niñas por la iglesia. Si no te digo mal, ¿su marido entonces trabajó en algo en el aeropuerto? No, un amigo que trabajaba en el aeropuerto que estaba allí por las tardes. El que le hizo, de que mira, que el que llevaba las cosas de sus servicios sociales o esas cosas. Le pagaríamos poco y el hombre le dio este hombre cuando se jubile. Este hombre es que trabajaba en el aeropuerto y luego trabajaba como un puro empleo que había. Y el que le hizo de vez, que le pagaba muy poco, que el día que se jubilaba le iban a quedar muy poco, ¿comprende? Vamos a volver hacia atrás. ¿Usted tiene algún recuerdo previo a la guerra, antes de que comenzase la guerra, antes de estar en guerra? ¿Usted recuerda algo en Málaga? No, de eso no recuerdo nada. De eso no, de esas manifestaciones no, porque yo era de mi tipo, puede ser que escuchara algo por que lo hablara mi padre, mi tío. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene entonces usted? La guerra comienza el 18 de julio del 36. Pues, ¿qué está usted haciendo cuando...? Yo porque estaría mi madre para comer, o yo no sé. No, la primera de eso era las campanas. La iglesia la teníamos al lado, yo vivía en calle Salistre, cuando la guerra vivía yo entonces en calle Salistre, a la huerta, la primera casa que hay, la huerta, que ya ahí hay no es. Y ahora yo me acuerdo que la gente se llevaba los colchones, un refugio que había en calle Cuarteles. Pues ahí había un refugio, sería que eso, y la gente nos llevaba los colchones. Mi padre no se quería ir, mi padre se quedaba en mi casa, pero mi madre nos cogíamos nosotros, y eso lo teníamos nosotros, tenía 6 años, mi hermano con 5, y el otro chiquitillo. Entonces nos íbamos allí, teníamos el colchón y cuando tocaba las campanas que venían los aparatos y la sirena empezaba ahí, eso se me quedó impreso, la sirena. Y entonces nos metía allí en el refugio y allí nos íbamos a dormir, que estaba mucha miseria, había muchos chinches, tú no sabes lo que es, de esos muchos que criaban los colchones y las astillas, mucha miseria. Y la gente allí dormíamos unos para arriba, otros para abajo y allí cada uno se metía en su colchón. ¿Cuánta gente? Mucha. Mi abuela también se venía. ¿100 personas? Sí, había mucha gente, mucha gente. Las que nosotros veíamos muy cerquita, además que no esperábamos todavía ni que viniera. Es que avisaban, cuando venían los aparatos avisaban las campanas y las sirenas. ¿Y cuánto tiempo permanecían allí? Cuando ya ya avisaría y ya cada uno nos íbamos. Ya cada uno íbamos para mi casa. ¿Estaban allí, por ejemplo,
¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? O más horas, o más tiempo. Allí estábamos mucho tiempo. El tiempo que ya se veía, que ya había pasado lo que fuera, los aparatos, como venía el aparato. ¿Las sirenas que a usted le dejaron? Sí. ¿Dónde estaban las sirenas puestas? Yo ya no sé dónde estaban puestas, pero las sirenas que se escuchaba divinamente, pasaban como las campanas. La campana empezaba a doblar, no sé quién avisaba, y las sirenas pues estaría en el puerto, o estaría, me supongo. ¿En alguna ocasión alguna bomba cayó cerca? Sí, donde estaba en el refugio. En el refugio había, sí, eso me acuerdo, en calle Cuarteles, que hay una bomba. Pero parece ser que cayó no sé dónde de agua, algo, que no explotó, ahí cayó una bomba en la calle Cuarteles. Estábamos en el refugio. Cayó, pero no explotó. No explotó, ahí parece que no explotó, claro, que cayó una bomba, eso sí me acuerdo yo. ¿Fue usted a ver la bomba? No, eso no, nosotros nos quitábamos del medio, la gente nos quitábamos del medio. Oiga, ¿la entrada al refugio a qué altura de la actual calle Cuarteles estaba? Casi a la entrada. Está ahora lo del banco, pues yo creo que estaba al lado de eso que había antes, que ahí se pagaba cosa de... Como si diéramos, tú sales de calle Cuarteles, aquí, no la sala enfrente. En la esquina de Plaza Toro Vieja. La Plaza Toro Vieja, a la huerta. Ahí estaba, casi a la entrada. Está ahora me pesa un banco, pensé que hacia al lado. Allí estaba el refugio. Abajo, yo no sé por qué estaba tan profundo aquello, pues allí se metía la gente. ¿Había luz en el refugio? No, dice que no, de oscura. Y nos metíamos y ahí, claro... Su susto. ¿Alguien resultó herido en alguna ocasión? No, ¿No le dio tiempo a llegar al refugio? No, eso ya no recuerdo yo. Porque habría gente que vendría corriendo de más lejos, porque había muchos colchones, pues habría de más gente. Eso sí me acuerdo yo divinamente. ¿Cada uno tenía su colchón que lo dejaba ahí? Claro, los colchones se quedaban ahí. Los colchones estaban ahí. Y cada uno venía corriendo y allá se metía. El que le daba más tiempo se metía, el que no, pues no. ¿Y cuando ustedes salían, pues se encontraban los desperfectos de los bombardeos? O... Se soltaba la gente que corrían por un lado y se corría para otro, y cada uno quitándose del medio. Y cada uno yéndose para su casa. ¿En alguna ocasión alguna de su casa sufrió daños por No, en la casa no, en mi casa no. Ya tú ves que cayó esa bomba, pero yo seguro que decían que había caído en un de estos, en la esquina de eso de calle Cuarteles. ¿Algún vecino resultó herido? No, yo de herido no conocía nada. ¿Y aparte de tirar las bombas, ametrallaban los aviones? No, eso con balas? No, eso yo no escuchaba. Eso era cuando íbamos corriendo por las calles para ir para Rincón. Yo llegué hasta Rincón. Eso me acuerdo, las bombas, los aparatos que vinieron, el Cervera, eso y el Cervera. Los barcos, ¿no? Los barcos. Cuénteme, ¿por qué su familia decide huir y en qué momento decide? Pero mi padre no, porque éramos sustonas, mi madre nos llevaba a nosotros así. Entonces mi madre éramos sustonas, mi padre decía que no, que lo que era la muerte, mi padre no se fue de la casa. Nos fuimos mi madre y mis 3 hermanos. Y entonces, por las carreteras todo oscuro, entonces no había... ¿Era de noche? De noche. Entonces, cuando se entierro decía que venía el Cervera. Pero un detalle, su padre se queda en Málaga. En Málaga, él no se viene, ni al refugio se iba, tampoco. Él decía que no. Mi abuela venía del otro lado y se metía también con mis tías, también se venía. ¿Y su madre? Mi madre y los 3 hermanos. ¿Y los 3 hermanos se fueron andando o...? Andando. Mi hermano lo llevaba en brazos, que se perdían muchos niños por el camino. Yo de estos y mi hermano el otro es grande y mi madre con el niño chico en brazos. Y entonces por ¿Pero de qué huía su madre? De las bombas y de los aparatos que venía aquella noche. Decía que venía el Cervera y el Canaria y el Cervera. 2 barcos que decía que venía ametrallando. Y entonces... Y los aparatos, yo me acuerdo de los aparatos, los veíamos y entonces por arriba y por abajo. Entonces nosotros por la carretera, ya ves tú, vivíamos nosotros en calle Salistre y ya no sé por qué carretera tiramos, pero las carreteras oscuras, entonces no estaban las carreteras como estoy faltadas. Llegamos hasta Rincón, la gente, por eso algunas enviaron y llegaron hasta Barcelona, por eso hay tantos en Barcelona, tanta gente. Pero claro, mi madre iba sola, lo llevaba a mi padre. Entonces mi madre, por el camino iba un de estos con burro, y entonces mi madre cogió a mi hermano chico y lo metió en un zurro, como se suele decir, en los capachos, lo metió, y un hermano mío y otro, y los niños se perdían por eso me se queda a mí, todo el mundo llamando a los niños, pero eso se perdían tantos niños, es que no se veía nada más que cuando los reflejos de los barcos te daban un reflejo, y entonces te reflejaba toda la carretera. ¿A qué se refiere con un reflejo? Un reflejo como si fuera una luz. La luz, cuando los barcos pues serían metrallando o tirando, entonces la gente corriendo por la carretera, se perdían los niños, fulano, la gente llorando, mi niño se había perdido, entonces muchos niños se perdieron cuando la guerra. ¿Cuánta gente iba a bandar?
Comprende, como era de noche, entonces no había ni luz ni carretera, todo ¿Y ustedes no se perdieron? No, nosotros gracias a Dios no. Mi niño chico lo llevaba mi madre en el zurrón, que eso por eso me acuerdo yo, y mi hermano Juan, para descanse, y yo de mi madre cogía del vestido, y mi madre cogía al burro, que llevaba un burro, yo no sé, pero los niños se perdían muchos niños, la gente chillando por la carretera, porque es que iban a bandar. El día que vino ese barco, por la gente asustadito. ¿Cuánto tiempo tardaron ustedes en...? Ya el tiempo no sé yo que llegamos. Llegamos allí porque tenía una casa en el rincón. ¿Cuántas noches pasaron ustedes? Por lo menos 2 noches. Por lo menos 2 noches, claro. Íbamos, ya ves tú, a llegar al rincón. Y nosotros no llegábamos nada más que al rincón, pero la gente se iba a Torre de Mar y otros hasta llegar a Barcelona. ¿Y las balas pasaron cerca de ustedes? No, pero se escuchaba los tornillos de los barcos cuando había que tirar los cañonazos. Claro, estaban los barcos ahí. Íbamos nosotros todo eso costeando el mar, si es que íbamos por la costa. Nosotros íbamos por la costa, todo eso para arriba. Ay, lo de estos, ¿cómo se llama esto? Los cañones, eso que parecía que tiraba como los cañones, las bombas, lo que fuera. No vea, y los aparatos, 9 aparatos. Eso me acuerdo también, iban por el cielo. ¿Había gente muerta en la carretera? No, eso no veíamos, porque como íbamos, era de noche, íbamos más que andando y no dábamos cuenta. ¿Y por el día qué veía usted? Pues nada, la gente corre, la gente anda. ¿No les disparaban durante el día? No, durante el día no me acuerdo yo de disparar. Yo me acuerdo la noche sí me acuerdo divinamente. Y después ya te digo, después ya cuando llegamos nosotros al rincón, tenía una casa por parte de mi madrina y allí nos metimos nosotros. Allí nos metimos y ya estuvimos ahí, me parece que un día o 2. Allí estuvimos poco tiempo. Y ya para acá ya no sé cómo vine. ¿Por qué volvieron? Porque ya mi padre estaba aquí. Mi padre estaba en Málaga y ya nos vinimos. Ya decían que habían pasado esta gente que habían venido, los de los barcos, y ya nos venimos para Málaga otra vez. Pero que la guerra fue muy dura. ¿Y cuando llegaron a Málaga, qué encontraron? ¿Qué Málaga recuerdan? Pues en Málaga, hombre, muy vacía, la gente muy destrozada, porque es que estaban todas noveas. Es que fue muy gordo la guerra, muy gordo. Mucha pena, mucha miseria, aquí se vive mucha miseria, hijo. Mucha porque se quedó todo esto barrio. Málaga se quedó muerta. ¿Su padre, que él defendía a los trabajadores, no sufrió ninguna represalia por parte de la dictadura? Nunca, porque no se metía nada más que eso. ¿Usted sabe si en su barrio alguien sufrió algún tipo de represión? Tampoco. ¿Si alguna mujer la raparon? No, eso no lo conozco yo. ¿O a alguien le quitaron la casa? No. ¿Alguien que se fue? Sí, alguien que sería, no. Nosotros como volvimos, mi padre se quedó, entonces vimos que hay salir. Bueno. ¿Conoce usted a alguien que por ser republicano de izquierda haya sufrido algún tipo de persecución después cuando usted estaba? No, eso no conozco a nadie. ¿A algún familiar suyo le ocurrió algo durante la guerra? No, que yo sepa. ¿Tíos? ¿Cómo? ¿Algún tío suyo? No. ¿Primo? No. Cuando vinieron los barcos que eso fue una cosa, cuando vinieron que por eso corrieron la gente de Málaga, cuando ya dijeron lo de los aparatos, porque antes no íbamos a los refugios. ¿La gente hablaba sobre las cosas que iban a hacer las tropas moras o los italianos? No, tampoco hablaban. Entonces éramos más analfabetos, niños, no sabíamos cómo se sabe hoy. Entonces no podíamos saber nada, de eso no sabíamos nada. ¿Sabe usted si tenían miedo a las tropas de los nacionales? No, sabíamos que tenían miedo a la guerra, lo decíamos, la guerra. Miedo a la guerra, lo que decíamos. Y después ya te digo, y después ya vino la posguerra, que ya fue, acabó, la hambre. Pues cuéntame. La hambre, mucha hambre. La hambre, luego se terminó la guerra y ahora en el año 40 no había de nada. Se quedó en Málaga que no había de nada. Nosotros, yo me acuerdo, mi madre había tenido otra niña, mi Antoñita, que nació en el 40. Entonces teníamos que ir para ir a comprar o darle a mi niña, que era chica, al barrio La Trinidad. Porque en el barrio La Trinidad había más cosas, no sé por qué. Este barrio quedó más trasladado, no lo sé. Y entonces yo iba más chica, ya te digo. Y el pan era racionado. Te dan un bollo para todas las personas. Luego había muchas cosas de traspelo. Yo me acuerdo que no había ni papa ni nada, yo me acuerdo. Con una tía mía que para descanse, cogíamos el tren y íbamos a Lora a por papa, que no era papa, era batata blanca para freír las batatas blancas, porque no había ni papa, es que no había de nada, no había dinero, pero no había de nada tampoco, no había de nada. Y luego los bollitos esos que hacían de un pan de maíz, que eso estaba malísimo. Los cubiletes que le decía de maíz, los cubiletes de maíz, que es lo que hacían.
Entonces ustedes tenían que hacer cola para conseguir los... Claro, no sé eso. ¿Y la cola cuánto se podía estar en...? Un rato, porque había gente para todo. Y después pusieron en calle Cuarteles, estaba la aviación. Después, en la esquina de calle Cuarteles, que sale de calle Peregrino, por ahí, pusieron la sesión femenina para ir a comer. ¿Qué era la sección femenina? La sesión, falaje, los falajistas. Yo no sé qué gremio ese. Entonces íbamos con un portaviandas para que nos echaran comida, porque no había comida. Como iba mucha gente a comer a eso, para que te dieran de comer, que te dieran algo en los portaviandas, porque no había. ¿No había que hacer algún tipo de saludo especial? No, porque éramos chicos. ¿Arriba Franco, arriba España o algo? Eso no hacía nada de eso. Y nos daban allí porque no había comida, entonces estaban muy mal porque no había. Y luego no había ni azúcar ni nada. Yo me acuerdo que mi madre pasé, era cebá, que no había ni café ni nada, cebá, que ahora no se venía. Y para tomarte tu café negro de eso por la mañana, una papa de menta, que eso tampoco hay ya. En vez de un caramelo era un papa de menta, te lo chupabas para poderte tomarte ese poquito de cebá, un trocito de pan, si tenía. Si no tenía, pues nada. Cuando ustedes tenían que hacer cola, ¿en una misma cola conseguían todas las cosas indispensables o tenían que hacer varias colas en...? No, la misma te daba el pan, te iban pasando la misma cola, te iban dando una cosa y otra estaba dándote lo otro, sí, no la misma cola. ¿Y las cantidades que les daban? Era para una, pero no te daba tampoco, no podía darte mucho. ¿En función de una cartilla que tenían ustedes? Sí, después te hicieron una cartilla y te daba eso de racionamiento. Eso tenía que ir, de racionamiento, la cartilla según las personas que tú tengas. Hombre, tenía que llevar, pasa como el papel de pobre, tenía que llevar el papel de pobre. Y te daba el racionamiento según eso. Llevas tú un portaviandas o una olla, en fin, te atesaban allí y te daban un trozo de pan. Ya no me acuerdo lo que te dan de segundo, yo sé que era la olla, como decían. La olla es un guiso. ¿Usted pasó hambre? No pasé mucho porque mi padre traía pescado, pero también pasamos un poquito. Se comía la gente en el mercado iba y los tronchos de coliflor que se tira, todo eso se comía de hambre. Y un cuñado mío dice que él se comía hasta las cáscaras de plátano, es más joven que yo. Dice que se comía las cáscaras de plátano. No, yo hasta eso no, porque no teníamos otra cosa, pero mi padre traía mucho pescado y si no se freía, se asaba. Y entonces el pescado no quitaba el hambre. Sí, mi padre, porque no dejó de trabajar, las cosas por su sitio. Pero se pasa mucha hambre. Que hoy la juventud no cree lo que eso es. Oh, Dios quiera que no paséis lo que hemos pasado los antiguos. Eso que no venga otra vez. No creo porque la vida no está como estaba antiguamente. Ahora hay muchas cosas, hay otra mentalidad y no hay lo que había antiguamente. Antiguamente había y comía el rico y el que tenía colomatos, los militares. Me acuerdo que ahí el que comía era el militar. Tenía su cartilla de racionamiento, iba al militar y sí tenían comida. Los demás trabajos no teníamos derecho. ¿Se compraban cosas en el extraperlo? ¿Cosas del extraperlo? El extraperlo también se compraba. Cuando había algún dinero se tenía que comprar. ¿Su padre, su madre compraban cosas? También cuando tenía que comprar, o tenía que comprar la mitad de aceite, fíjate tú. La mitad que lo miraba así, la mitad cuando entonces había azúcar, la mitad, porque es que no había dinero tampoco, ni había cosas. La mitad de azúcar. O sea, la mitad. Del cuarto, un cuarto kilo. 125 gramos. Eso mismo, la mitad, lo que te pudiera dar por una cucharita para darle a los más chicos, si tenía niños. ¿Y eso, el extraperlo era una actividad ilegal? Claro, era ilegal. Mira, a mí iba la gente vendiendo pan en la calle, vendían bollos, porque las criaturas lo cogían y luego lo vendían, para tener para otra cosa, para poner un potaje, por ejemplo. Entonces había esa gente que luego lo vendían ellas, lo revendía. Pues mucha gente si tenía dinero iba a comprarlo y al trasperlo. Porque a lo mejor tú no tenías bastante con un bollo, tú podías gastarte una peseta o 2 ralos o real, no sé lo que valía. Pero tú ibas al trasperlo, que lo vendías por las calles, por las esquinas. Ibas a eso al trasperlo, para poder comer o para dar a eso si tenía dinero. ¿Sabe usted de alguna casa en la a la que iban sus padres para conseguir alimentos? No, yo iba a una que trabajaba en Mario la estación, donde yo vivía en el cuarteleo, en otro cuarteleo, y esa vendía azúcar, trabajaba en la Renfe y compraría de otro lado, y entonces allí he ido yo a comprar cebada, comprar azúcar, pero ya te digo, de eso ya de traspelo. Que no era una tienda, no podía ir a las tiendas, no había. Entonces había que tomar precauciones. Tanto. ¿Y qué tipo de precauciones se tomaban? Porque no te vieran, porque hacían como ahora, mejor digo yo, te lo quitaban, tenía que estar una persona que te conocía a ti, para poder vender. Yo no sé ¿Y usted, por ejemplo, la casa esa a la que iba, que sabía que se vendían ese tipo de cosas, sí. ¿Se lo decía a más gente? No, yo no, porque mi madre me mandaba, tú no vayas a decir nada. Tu madre te ponía
tú vas y compras esto y tú no digas nada, que esto te lo da María, no sé cómo se llamaba la mujer, porque María trabajaba en la Renfe. ¿Sabe usted de alguien que se dedicase a extraperlo y que le pillasen? ¿La policía le...? A los que venía pan le cogían muchas veces y se lo quitaban. Eso sí me acuerdo yo, venía una mujer muchas veces y lo metíamos en mi casa para poder la mujer vender cuando trasperlo. Pero sí, se lo quitaban. Lo metía muchas veces para que no se lo quitaran, para que no se lo quitaran. Y muchas veces la dejábamos si estaba la pues, otras veces no. Pero metía para esconderse para poderlo vender, las mujeres. Si o sea, eso le gustaba. Ustedes le decían a la mujer que no metiese. No metiera. No, chiquillo, sí, eso. Y la mujer casi siempre es que se lo quitaba. Y si le gustaba, no sé cuánto le gustaba a la mujer, porque eso lo compraba ella. De las personas que se le daban un bollo por la cartilla, y tú lo vendías. Pasa como las cartillas. Mucha gente sacaba las cosas de la cartilla y luego lo vendía, tras perlo. Y mucha gente que iban de viaje y traía muchas cosas. Yo he ido nada más que hasta eso con una tía mía a por papas. En un pueblo de por aquí. ¿Torremolinos? No, aparte de Torremolinos. Sí, por ahí, por Cártama me parece que era donde fui yo con una tía mía, donde vivía mi abuela, y por papa, que por cierto no era papa, era batata blanca y se fría igual que se echaba sal y se fría como si fuera papa, porque no había ni papa, no había de nada, el campo estaba todo barrado, todo. ¿Usted conoció si había gente que se oponía a la dictadura, bueno, o estaba escondido en una casa o...? No sé nada. ¿Usted conoció a algún maqui? Eso no sé lo que es. ¿No sabe lo que son los maquis? No, ¿eso qué es? Gente que estaba en el campo, se oponía a la dictadura. No. Eso lo escuché yo ahora en la tele, que muchas salen las hijas diciendo que la había así, no. ¿Usted recuerda alguna detención efectuada por la policía? No, tampoco. ¿De la dictadura? No, tampoco. No. ¿Qué le pareció a usted la dictadura, los años de dictadura? Muy mal, porque estábamos todos a una persona y hoy la vida tiene más libertad, por lo menos tiene libertad. El trabajador tiene otra cosa que antes no se tenía. El trabajador no podía ni hablar, ni podía defender lo tuyo. Antes, ya te digo, si mi padre no es este hombre, mi marido está cobrando toda la vida trabajando, es un negro. Era mi marido, que ya era más joven, no mi padre, digo mi marido, me he equivocado. Entonces, no igual, no había nada más que los ricos, la gente rica, que era lo que podía estudiar, la gente que tenía, y era una dictadura que no era, y hoy no es así. Hoy el que trabaja puede vivir algo, que antes ni el que trabajaba podía vivir. ¿Y la democracia qué le parece a usted? Yo la veo bien, la democracia, que seamos todos personas, que no haya ricos ni pobres ni eso. Hombre, tiene que haber, verás tú, pero que después que haya otra normalidad, no solamente una, que haya varias, hombre. Que el que trabaja y que haya trabajo. Lo que hay que ver es que haya trabajo. Que trabaje la juventud. Que hoy la juventud está muy bien preparada. Y hoy la juventud, antes abusaba mucho porque eran todos analfabetos, pero hoy no eran analfabetos. Y además que eran personas. Y eran muchos trabajadores. Y hoy debe de ser eso. Que haya eso. Que haya trabajo. Que es lo más importante, que haya trabajo. Por todo. Usted ha visto cómo la mujer ha cambiado mucho. Su abuela hasta sus nietos o su nieta. Ya ves, como mi nieta. ¿Qué le parece a usted ese cambio que ha habido? Muy bien. Antes, por ejemplo, mi marido, yo estaba trabajando. Me hubiera gustado seguir trabajando porque yo soy muy esclava, porque muy joven. Y entonces ahora, porque me casaba y me traía de trabajo. No, si tú sirves por una cosa, pues sigue. Yo a mi hermana. Pero hoy está muy bien. ¿Y su marido que no quería que...? No, que ya los hombres eran más de esto, más machistas. Si eso es el que tenía que mantener la casa. ¿Y usted? ¿Qué le parecía a usted eso? Pues no, que entonces te entraba tú, porque entonces tenía tú otra mentalidad. Hoy ya pasa, no. Hoy está ya la juventud de otra manera. Tú ves, mi niña está trabajando, ahora el marido se ha quedado parado. Es que yo te he dicho supervisora. Ya mi niña 20 y tantos años, yo esa estudió por becas y las otras. La otra es que su empresa viene abajo. Ya tiene sus niños grandes y ya ella tiene una edad muy bien, pero hizo administrativo. Pero siguió trabajando. Mis chicas, su marido era militar, que hasta 10 años en Valencia, entonces estaba trabajando, pero sería que quedarse aquí fija o irse con su marido. Se fue con su marido, tenía los 2 niños y ahora no está trabajando. Pero ella tiene su estudio, el día que ella eso, verás tú, que siguió trabajando. Oiga, aunque se casó, pero... ¿Hay algún mensaje que a usted le gustaría dejar a la gente que en el futuro vea esta entrevista? Pues sí, que luche que la vida es muy bonita y que hoy la juventud está muy bien preparada. Y hoy trabaja el hombre y la mujer es muy inteligente y porque antes no podía trabajar.
que hoy desempeña una mujer lo mismo que puede desempeñar un hombre, estando bien preparada, que por qué no. ¿Qué es lo más importante que la vida le ha enseñado a usted? Que seamos humanos unos para el otro, que no tengamos esas reglas de que tú porque tú tengas más, seas más que yo porque no tenga nada. Que seamos, hombre, siempre hay una diferencia, pero después que seamos hermanos unos para el otro. Si tú te puedes ayudar al otro, que ¿por qué no lo vas a ayudar? Yo tengo una hija mía que eso es la bendición de Dios. Ella trabaja en un lado que necesita a los enfermos, pero las quiere en todo el mundo, porque ella sí tiene que hacer la cara y no le pertenece a ella, porque va a mandar a la otra si ahora mismo no está haciendo nada y la puede hacer ella. Pues como eso es todo, que seamos humanos, que es lo que debemos de hacer. No es porque sea la religión ni porque no sea la religión, que tengamos sentimientos. La persona tiene que tener sentimientos, que yo creo que eso es una base, que seamos así. Digo yo.